Cada vida guarda sus secretos, pero pocas ofrecen una segunda oportunidad más allá de la tumba. En la superficie, Ryusei Yokohama, de 32 años, se presentaba como un simple manitas, aunque en realidad operaba en las sombras como un verdadero yakuza. Vivía bajo un estricto código personal, cobrar deudas únicamente a otros criminales del bajo mundo y jamás tocar a ciudadanos comunes. Sin embargo, todo cambió cuando su jefe le dio una orden directa que lo obligó a perseguir a un cobrador civil. Tras saldar su deuda, el deudor le ofreció los resultados de una investigación sobre algo llamado círculo mágico de reencarnación, presumiendo que generaría una inmensa riqueza, aunque el endurecido cobrador estaba convencido de que todo era casi con certeza una mentira. Sin embargo, impulsado por el deseo implacable de cobrar hasta el último yen, no podía descansar sin verificar la afirmación por sí mismo, llegando a un establecimiento de dudosas intenciones conocido como el Club del Círculo Mágico. Intrigado a pesar de su escepticismo, el hombre recitó la extraña encantación en el interior para probar si el círculo mágico era auténtico o un fraude. De repente, su conciencia se desvaneció en la oscuridad, marcando el final de su vida anterior y el repentino y milagroso comienzo de una nueva existencia. Mientras sus amorosos nuevos padres lo acunaban con ternura y lo nombraban Ryu Landmark, el infante se dio cuenta de la extraordinaria verdad de su reencarnación. Al darse cuenta de que realmente había renacido, el infante aceptó su nueva realidad con facilidad, sintiéndose agradecido de que, a diferencia de su solitaria vida pasada, sus nuevos padres eran civiles amables y afectuosos. 4 años pasaron en el tranquilo territorio conocido como el señorío de Landmark dentro del reino de Crestoria, donde la joven vida florecía en medio de la naturaleza. Saliendo de los matorrales con una gran sonrisa, el pequeño Ryu de 4 años sostuvo con orgullo las hierbas silvestres, encantado de aportar otra guarnición para la cena familiar. Al principio le había costado lidiar con el marcado contraste entre sus 32 años de recuerdos pasados y su frágil nuevo cuerpo, pero con el tiempo aprendió a adaptarse. El conocimiento práctico sobre trampas y cacería que conservaba de su vida anterior le resultó sorprendentemente útil al adentrarse en el bosque. Al examinar un extraño racimo de frutas que colgaba de una rama, una etiqueta flotante con el nombre Coin se manifestó al instante ante sus ojos. Desde que era un bebé, los nombres verdaderos de los objetos aparecían de forma natural en su visión, lo que le permitía leer sin esfuerzo e identificar plantas comestibles como la fruta Coin y la madera Gokunaji. Orgulloso de su exitosa recolección, corrió de regreso a la propiedad llevando un conejo fresco y llamando a su familia. Su hermano mayor Tauro, su hermano menor Hiro y su pequeña hermana Hana lo recibieron con sonrisas radiantes y acogedoras. En el límite de las tierras, su padre Farsa hablaba con dulzura con los aldeanos con dificultades, quienes le expresaban su sincero agradecimiento. Incluso cuando un agricultor perdió a su buey de trabajo, Farsa le ofreció consuelo y tranquilidad en lugar de exigir tributos. Su madre Cecil era igualmente compasiva, posponiendo abnegadamente los pagos y repartiendo pan recién horneado a los habitantes necesitados. Toda la familia Landmark era venerada en todo el dominio por su extraordinaria bondad hacia sus súbditos. Al ver a sus padres dar limosna y asistencia continua a los pobres, se dio cuenta de que su benevolencia rozaba el descuido propio, ignorando por completo sus propios problemas financieros. Como consecuencia de su caridad sin límites, la familia vivía en una sorprendente austeridad, usando ropa remendada de segunda mano y comiendo modestos tazones de sopa aguada. Su tranquila reflexión se vio interrumpida de repente cuando un par de manos grandes lo levantaron por detrás, tomándolo completamente por sorpresa. Su abuelo Camisa elogió con entusiasmo la impresionante presa mientras su abuela Kei lo miraba con cálido afecto. Rodeado de un amor tan genuino, sintió un intenso deseo de usar sus capacidades para apoyar a su noble familia. Cuando cumplió 6 años, finalmente llegó el tan esperado día de su rito de bautismo. Vestido pulcramente y flanqueado por sus amorosos padres y hermanos, se mostró listo para descubrir qué habilidades mágicas innatas se revelarían para ayudar a su familia. Permaneció en silencio rezando mientras le explicaban el propósito fundamental del rito de bautismo. Cumplir 6 años significaba descubrir los talentos innatos para guiar el futuro. Su hermano mayor Tauro poseía la habilidad de caballero, lo que le otorgaba aptitud en todas las disciplinas marciales, mientras que su segundo hermano Hiro poseía clérigo, asegurando el futuro de la familia. Dado que ya había demostrado ser un prodigio al leer y escribir a los 4 años, las expectativas que lo rodeaban eran inmensas. Sin embargo, mientras observaba la ceremonia dentro de la capilla, su único deseo era adquirir una habilidad práctica que pudiera ayudar a apoyar a sus hermanos.
entendiendo que las habilidades existentes siempre se podían perfeccionar con dedicación. La mecánica de las habilidades se extendía mucho más allá de simples títulos, desbloqueando subhabilidades especializadas adaptadas a cada profesión. Por ejemplo, un usuario de hacha podía desarrollar habilidades como superfuerza o lanzamiento a través del esfuerzo marcial, mientras que un sastre que utilizara la habilidad de costura podía manifestar rasgos únicos como medición visual y manos como planchas. Además, obtener nuevas habilidades elevaba naturalmente los atributos base según la disciplina. Un usuario de hacha obtenía aumentos significativos en fuerza y resistencia, mientras que una costurera veía un incremento en la destreza, lo que demostraba cómo los caminos especializados mejoraban fundamentalmente las capacidades físicas. Reflexionó sobre el mecanismo divino detrás de la adquisición de habilidades, sabiendo que cada vez que se desbloqueaba un nuevo poder, la voz del mundo resonaba directamente en la mente. No pudo evitar sentirse un poco nervioso ante la idea de escuchar una voz divina resonar dentro de su cabeza por primera vez. Su familia le ofreció palabras de aliento llenas de dulzura cuando llegó su turno, asegurándole que no había nada que temer y que el ritual terminaría en un momento. Con un asentimiento decidido, caminó por el gran pasillo de la catedral hacia el altar. Al acercarse al sacerdote, se le instruyó colocar sus manos sobre una esfera de cristal brillante mientras ofrecía una oración silenciosa a lo divino. Siguiendo las instrucciones cuidadosamente, presionó sus pequeñas manos contra la fría superficie de cristal. El orbe estalló en una luz radiante, latiendo con una inmensa energía mágica mientras el sacerdote le instaba a no soltarlo. Sus padres observaban sin aliento desde atrás, ansiosos por presenciar la revelación de los talentos divinos de su joven hijo. A medida que el resplandor disminuía, el sacerdote examinó cuidadosamente las lecturas y murmuró con grave decepción, revelando que había desbloqueado Gokudo, junto con 1000 usos. Al ver la expresión preocupada del clérigo, el niño preguntó con cautela si 1000 usos era un mal resultado, mientras el sacerdote señalaba que su habilidad separada de apreciación al menos podría ser de alguna utilidad. El sacerdote le explicó el severo inconveniente de su talento principal, aunque 1000 usos era una habilidad especial que le permitía utilizar casi cualquier otra habilidad existente, por mucho que entrenara o se esforzara, nunca lograría dominar ninguna de ellas. Su potencial parecía estar limitado por un techo absoluto, ya que las habilidades que normalmente variaban de S y a G se detenían permanentemente en G y debido al rasgo de todoterreno. Viendo la tensión, el sacerdote ofreció una gentil tranquilidad, destacando habilidades útiles como el almacenamiento mágico pequeño y recordándoles que su habilidad de tasación tenía un gran margen de crecimiento con esfuerzo. Mientras reflexionaba sobre el término desconocido, Gokudo, que resonaba con su vida pasada, escuchó al sacerdote admitir que nunca había visto una habilidad así en 40 años, recomendando una evaluación de carácter completa antes de despedirse educadamente. Al salir del santuario interior, sus ansiosos padres se apresuraron a abrazarlo aliviados, disculpándose por lo mucho que se había demorado el ritual. Observando a la gente alegre del pueblo reunida fuera de las grandes puertas, su padre sonrió con orgullo, celebrando este hito que marcaba el inicio oficial del viaje de su joven hijo. Sin embargo, dentro del carruaje de regreso a casa, apoyó la cabeza cerca de la ventana, preocupado en silencio por el temor de que todos se decepcionaran si se enteraban de que incluso el sacerdote había quedado desencantado con sus habilidades. Al regresar a la finca, fue recibido con una cálida y gran celebración llena de familiares y sirvientes que vitoreaban para dar la bienvenida al invitado de honor. Su madre colocó suavemente una corona tejida con flores frescas sobre su cabeza, dejándolo por un momento con los ojos abiertos y asombrado por el afectuoso gesto. Movido por el amor incondicional de todos, miró las caras sonrientes rodeado de calidez y risas, se dio cuenta de que en los 32 años de su vida anterior nunca había experimentado una celebración como esta, aunque una silenciosa incertidumbre aún rondaba en su mente. Permanecía en silencio, abrumado por el temor de que su familia se decepcionara al enterarse de su habilidad, comodín. Al notar su duda, su padre le preguntó con dulzura si de verdad creía que ellos sentirían tal decepción. En una cálida risita, su padre le recordó que él era excepcional de todos modos, ya capaz de leer y escribir a tan corta edad, además de poseer talentos valiosos como apreciación y Gokudo. Su padre añadió que, comodín, debería concederle acceso naturalmente a almacenamiento mágico, una revelación que le trajo recuerdos de lo que el sacerdote había mencionado antes. Colocando una pieza de fruta sobre la mesa, su padre le preguntó si realmente desconocía esa capacidad. Tomando la fruta Rigo entre sus manos como se le indicó, pronunció el comando para almacenarla,
ahogando un jadeo de asombro cuando ésta desapareció en el aire. Viendo su asombro, su padre le explicó que la fruta ahora se encontraba dentro de una dimensión de bolsillo personal donde el tiempo estaba detenido, manteniendo los artículos perecederos perfectamente preservados. Su padre continuó señalando que, a diferencia del límite estático de comodín, su habilidad de apreciación tenía margen para crecer y desbloquear una utilidad aún mayor en el futuro. Cambiando de tema hacia otra incógnita, su padre reflexionó que nunca había oído hablar de una habilidad llamada Gokudo, volviéndose hacia Sebastián para preguntarle si sabía algo al respecto. Reflexionando profundamente, el anciano mayordomo admitió que también le resultaba completamente desconocida, conjeturando que podría ser lo que el mundo considera una habilidad única, más allá del conocimiento del sacerdote. Decidido a buscar respuestas de un experto, su padre le ordenó a Sebastián concertar una cita con Saiten Sensei, a lo que el mayordomo se inclinó en pronta conformidad. Le anuncia a su hijo que, a partir del día siguiente, el entrenamiento comenzará en serio junto a Tauro y Hiro. Mientras su madre supervisará sus estudios académicos, su padre Izugo, el capitán de la Guardia del Dominio, le enseñarán artes marciales. Rayo acepta con entusiasmo, resuelto en secreto a llevar su versátil habilidad al límite absoluto a pesar de ser considerada un talento común, mientras sus jóvenes compañeros celebran emocionados. Al reflexionar sobre cómo antes solo podía observar a los otros niños entrenar desde lejos, el pequeño se llena de emoción al saber que finalmente podrá unirse a ellos. Para conmemorar la ocasión, la familia le obsequia una espada de práctica adornada con un lazo, inspirándolo a prometer que se esforzará al máximo para ser de utilidad para su familia. Risa anunció que Rayu se uniría a las lecciones del aula junto a Tauro y Hiro. Como él ya sabía leer y escribir, ella decidió comenzar su enseñanza con sumas básicas mientras los demás trabajaban en sus tareas. Ella comenzó a demostrar el conteo simple utilizando frutas Rigo como ayuda visual, añadiéndolas una a una para mostrar cómo funcionan los números básicos. Sin embargo, a medida que ella presentaba aritmética cada vez más compleja, problemas con palabras y divisiones, el pequeño calculaba cada respuesta instantáneamente en su cabeza. Con absoluta confianza, el niño gritó la respuesta final de 2640, dejando a su tutora completamente atónita por su asombroso dominio de la multiplicación y la división. Mientras Farisa lo colmaba de elogios, declarándolo un absoluto genio, el niño simplemente sonrió para sus adentros, sabiendo que llevar la cuenta de los números era algo natural debido a su vida pasada como prestamista. Pensando en que enseñar a continuación, ella se animó y sugirió cambiar el enfoque hacia la historia, tomando al pequeño totalmente por sorpresa. Pronto se dio cuenta de que cualquier conocimiento histórico que poseyera de su antiguo mundo era completamente inútil aquí, lo que le obligaba a aprender el pasado de este reino desde cero. Mientras él se sujetaba la cabeza adolorida ante la desalentadora tarea de memorizar nombres y fechas desconocidas, su tutora sonrió aliviada, feliz de haber encontrado finalmente un tema en el que pudiera instruirlo adecuadamente. Él se aplicó diligentemente a estudiar los registros del reino de Crestoria, aprendiendo que la familia Landmark poseía tierras como vasallos bajo el margrave Sugoera y estaba obligada a responder al llamado de su señor en tiempos de crisis. Los textos históricos detallaban cómo su abuelo, Camisa, se había elevado de soldado común durante la última gran guerra para ganar el estatus de noble gracias a sus logros militares, allanando el camino para que su padre, Farsa, liderará a la familia como la cabeza de segunda generación. Reflexionó sobre el resto de su familia, notando que sus abuelos aún eran increíblemente enérgicos en sus 90, viviendo una vida tranquila en una mansión independiente mientras ayudaban con frecuencia en la finca. Su jubilación anticipada, según resultó, se debía a un desdén mutuo por asistir a las reuniones de la alta sociedad, dejando caer efectivamente todas las responsabilidades políticas sobre los hombros de su padre. La tranquila reflexión se vio repentinamente interrumpida por el chasquido agudo y repetitivo de armas de madera chocando cerca. En el terreno de entrenamiento, el joven se encontró jadeando pesadamente mientras luchaba por mantenerse firme durante la práctica marcial, blandiendo su espada de madera con todas sus fuerzas contra un oponente mucho más experimentado. Su instructor le advirtió que estaba perdiendo la iniciativa y le instó a dar un paso adelante en su golpe, lo que hizo que el niño soltara un fiero grito de guerra y se lanzara hacia adelante. A pesar de su entusiasta arremetida, una rápida técnica de contraataque desvió fácilmente su hoja y lo hizo rodar sobre su espalda. Sobándose la cabeza adolorida tras la derrota, reconoció que aún no era rival para sus hermanos mayores, aunque uno de ellos se acercó amablemente para ver si se encontraba bien. Su padre ofreció palabras de aliento,
elogiando la capacidad defensiva del hermano mayor mientras reaseguraba al joven novato que lo había hecho excepcionalmente bien para su primera sesión, antes de llamar a la siguiente pareja para combatir. Que disfrutaba de la actividad física y le resultaba emocionante el entrenamiento de combate, el niño reconoció una marcada diferencia entre cazar bestias salvajes en el bosque y enfrentarse a un oponente humano entrenado en combate marcial. Apretando el agarre alrededor de la empuñadura de su espada de madera, reflexionó sobre si esta gran disparidad en la habilidad de combate se debía a las clases de trabajo especializadas como caballero o guerrero en comparación con su asignación de aprendiz de todo. Dándose palmaditas en las mejillas para sacudirse cualquier negatividad, resolvió encontrar una manera de ser útil para el hogar. Aunque asumió que tomaría tiempo descubrir su propósito, una oportunidad se le presentó sorprendentemente rápido. Pronto descubrió la preocupante realidad de la situación financiera de la familia Landmark. A medida que profundizaba en los libros de contabilidad, se sintió horrorizado por la falta total de organización, dándose cuenta de que una contabilidad tan desordenada solo podía conducir al desastre absoluto. Al inspeccionar los registros informales del dinero prestado a los lugareños, descubrió que no había libros contables adecuados y que el cobro de deudas dependía por completo de la memoria. Desplomándose sobre el escritorio con desesperación, llegó a la sombría conclusión de que este desordenado registro era una tradición heredada desde su abuelo. Sujetándose la cabeza con desesperación, exclamó que el hogar se dirigía directamente a la bancarrota a este ritmo. Justo en ese momento, le sirvieron silenciosamente una taza de té a su lado, acompañada por una voz que coincidía con su sombría evaluación. Sorprendido por la inesperada llegada, se giró para ver al mayordomo de la familia, quien admitió que había estado tratando de advertir al señor sobre las finanzas del hogar durante bastante tiempo. Lleno de alegría por encontrar un aliado, el niño sujetó al instante las manos del anciano sirviente, poniéndole con entusiasmo que trabajaran juntos para reformar todo el sistema contable de la familia. Una sonrisa radiante cruzó su rostro al darse cuenta de que finalmente había encontrado un ámbito donde sus talentos únicos podían ser verdaderamente útiles. Trabajando diligentemente junto a Sebastián, el joven niño se enfocó en revisar los documentos financieros de la familia Landmark, preparando materiales detallados para convencer a su padre. Interrumpiendo su sesión de estudio, el anciano mayordomo sugirió dar por terminado el día, anunciando que había llegado una visita a la finca. Saludando a la instructora en el pasillo, Farin expresó su gratitud a Saiten Sensei, elogiando su capacidad excepcional para realizar avalúos de personajes. Reunidos en la sala de estar, Farin le pidió a la maestra que evaluara las habilidades de su hijo, relatando cómo el joven recibió una habilidad sin precedentes durante su reciente rito bautismal que dejó a todos desconcertados. Arrodillándose para mirar al niño directamente, Saiten solicitó amablemente permiso para proceder con la inspección de sus rasgos. Extendiendo su mano, ella explicó la etiqueta adecuada que implica realizar una evaluación, señalando que incluso con su habilidad activa de toda la vida, no podía usar el avalúo de personajes en sí misma. Colocando suavemente su mano sobre la cabeza del niño, un suave resplandor iluminó su atención mientras intentaba analizar su misterioso rasgo, Kokudo, comentando que tal habilidad nunca se había registrado en la capital real. Mientras la magia de ella lo envolvía, él se retorció ligeramente por la extraña sensación, sintiendo como si un ojo invisible lo estuviera escudriñando por dentro y por fuera mientras ella iniciaba un análisis más profundo. Emocionada por lo que reveló su inspección, anunció que su avalúo de alto nivel apenas podía analizar la habilidad, declarándola equivalente a un poder de rango S. Explicando sus hallazgos a Farin, aclaró que la habilidad representaba un concepto abstracto de dominar un camino, sugiriendo que podría actuar como un catalizador único que mejora directamente todas las demás habilidades. Ya concluyó que, dado que probablemente era la primera vez que se registraba una habilidad de este tipo en el reino, simplemente tendrían que vigilar su progreso con el tiempo. Dirigiéndose al joven niño, Farin lo animó calurosamente a seguir trabajando duro, asegurándole que la comprensión vendría de forma natural. Expresando su acuerdo, el niño se resolvió a continuar con sus esfuerzos. A pesar de su vida pasada como un yakuza experimentado, él no podía concebir el verdadero alcance del poder que poseía su habilidad, Kokudo, aunque su descripción implicaba un camino hacia el dominio absoluto. Mientras se preguntaba si continuar con sus esfuerzos actuales le daría respuestas, la instructora le preguntó cuándo había despertado por primera vez su habilidad de apreciación. Sorprendido por la repentina pregunta, el niño escuchó con atención mientras ella le
informaba que su habilidad de apreciación probablemente estaba cerca de subir de nivel y cumplir con sus siguientes requisitos de uso. Dirigiéndose al orgulloso padre, ella elogió al niño como alguien verdaderamente extraordinario. Le explicó que a la mayoría de las personas se les enseña la habilidad alrededor de los 6 años y pasan años cumpliendo las condiciones necesarias para subirla de nivel, lo que hacía que su rápido crecimiento fuera excepcionalmente raro. El padre se sonrojó de orgullo y modesta vergüenza, suplicándole que no exagerara, pero ella continuó maravillándose con el intelecto del niño. Señaló lo notable que era que hubiera aprendido a leer y escribir por sí mismo a los 4 años, absorbiendo conocimiento sin esfuerzo tras su rito bautismal y sin guía externa. Manteniendo con firmeza su evaluación, la maestra garantizó su genialidad, lo que llevó a la familia a discutir la posibilidad de enviarlo a una academia independientemente de sus habilidades oficiales, ya que su potencial se extendía mucho más allá de los límites ordinarios. Unos días más tarde, tras haber terminado de compilar su informe oficial sobre las habilidades únicas del niño, la instructora rechazó amablemente una invitación para quedarse a comer y se despidió de la propiedad. Poco después de su partida, el joven examinó su estado y descubrió que su habilidad de apreciación en efecto había evolucionado. Ahora mostraba descripciones detalladas y funciones más allá de simples nombres, como certificar documentos de préstamo. Al darse cuenta de que ahora podía comprender las propiedades de los objetos directamente sin necesidad de libros de consulta, salió corriendo pasando junto a su sorprendida familia, anunciando su salida inmediata hacia el bosque cercano para poner a prueba su visión recién mejorada. En lo profundo del bosque, se maravilló de lo conveniente que era su habilidad mejorada. Al enfocarse en las plantas, podía analizar al instante sus rasgos medicinales o venenosos, dominando la identificación de manera efectiva y ampliando sus conocimientos en un solo movimiento rápido. Se quedó tarareando pensativo frente a una enorme y desbordante montaña de frutas y plantas recién cosechadas en el bosque, dándose cuenta rápidamente de que se había dejado llevar por completo durante su jornada de recolección. Al contemplar la inmensa pila, se preguntó cómo lograría transportarlo todo, ya que superaba claramente la capacidad de su almacenamiento mágico. Al final, tuvo que realizar 10 viajes completos de ida y vuelta, logrando una vez más hacer una contribución importante al suministro de alimentos de la familia Landmark. Una pesada mano se estrelló contra la mesa de madera con un golpe estruendoso, haciendo que el asustado deudor chillara de terror mientras se encogía en su asiento. Sugo rugió de ira, inclinándose con una mirada fiera mientras le recordaba al hombre que devolver lo prestado era una regla absoluta. Extendiendo una pequeña mano sobre el brazo de Sugo, el joven intervino con calma, pidiéndole que se detuviera ya que estaba aterrorizando a su huésped. Teniendo su carácter, Sugo ofreció una rápida disculpa por su poca paciencia, mientras Ryu cruzaba las manos con una expresión dulce y serena. Con una sonrisa inocente que desmentía su astuta intención, Ryu preguntó alegremente si ahora podían discutir los términos del reembolso. Unos días antes, el joven señor se había inclinado profundamente ante su padre y el mayordomo, presentando un plan financiero detallado y rogando hacerse cargo de las deudas familiares. Su padre había dudado, sintiendo que sería incómodo exigir el reembolso durante tiempos tan difíciles para los aldeanos. Sin embargo, Sebastián se puso firmemente del lado de Ryu, señalando que hacer cumplir el orden era el deber de un señor y destacando la urgente necesidad de pagar la próxima matrícula de la academia. Desgana, confiándole las finanzas a su hijo, Farin vio a Ryu levantar el pulgar con confianza mientras el niño planeaba en silencio su siguiente paso. Buscando fuerza bruta para sus operaciones, Ryu había localizado a Sugo mientras tomaba una siesta después de entrenar, sobresaltando al guerrero con una repentina petición de ayuda. Se abrió paso en el tranquilo pueblo junto a su compañero, buscando el lugar donde se sabía que merodeaba su objetivo. Deteniéndose ante una rústica taberna, la pareja confirmó que aquel era en efecto el establecimiento que su objetivo frecuentaba. Su compañero expresó dudas sobre permitir que un niño entrara a un lugar tan rústico, ofreciéndose a resolver la situación solo, pero el joven señor le recordó con firmeza que debían apegarse al plan acordado. Usando la puerta juntos, observaron el interior en penumbra, contemplando a los pocos parroquianos dispersos por el lugar. Dirigiendo la atención del pequeño hacia una mesa solitaria, el guardia le señaló al hombre que se encontraba sentado a solas con una bebida. Acercándose directamente al cliente, el joven noble ofreció un atento saludo, identificándolo por su nombre mientras el hombre levantaba la mirada con hosca sorpresa. Desplegando un registro oficial ante el sorprendido deudor, anunció con alegría que había llegado a cobrar un pago pendiente. Revelando su identidad como hijo del señor Farsa, explicó que la deuda se le debía directamente a su padre, dejando al parroquiano paralizado por el asombro. Sintiendo la abrumadora
abrumadora presión física que emanaba del masivo guardia que se erguía en silencio tras el sonriente niño, el deudor comenzó a romper en un sudor frío. Sosteniendo el documento de deuda firmado, el pequeño descartó con calma la nerviosa fingida ignorancia del hombre, reafirmando los detalles exactos del préstamo. Le señaló sistemáticamente que, a pesar de años de cosechas abundantes, no se había devuelto ni una sola moneda de cobre de interés, dejando al deudor balbuceando excusas. Antes de que el hombre pudiera formular una respuesta adecuada, un pesado puño se estrelló contra la mesa de madera con una fuerza ensordecedora, aterrorizando al deudor. Cerniéndose sobre la pequeña mesa, Sugo rugió que pedir dinero prestado conllevaba la obligación absoluta de pagarlo. Interviniendo para calmar a su irascible compañero, el joven señor ofreció una disculpa por la intimidante exhibición, cambiando al instante la dinámica de vuelta a una negociación educada. Aterrorizado hasta la sumisión, el deudor prometió frenéticamente el reembolso total, pero el niño redirigió con calma la conversación hacia la estructuración de un acuerdo práctico. Puso un plan de pago manejable, reconociendo que agotar todo el sustento de la familia de golpe no beneficiaría a ninguna de las partes. El alivio invadió al deudor al darse cuenta de que podía liquidar su deuda en pequeñas cuotas mensuales manejables. Sentado a la mesa, el hombre reflexionó en silencio sobre lo sorprendentemente justo y razonable que era el joven noble, a pesar de la aterrorizante guardia que estaba detrás de él. Los términos claramente descritos en el papel, el deudor dio de buen grado su acuerdo final al calendario de pagos. Viendo asegurado con éxito el primer acuerdo, el enérgico joven amo y su compañero partieron para encargarse del siguiente objetivo, marcando un primer paso decisivo hacia la recuperación financiera. A través de un esfuerzo diligente, los fondos prestados anteriormente por la familia Landmark comenzaron a regresar a sus arcas, proporcionando un impulso muy necesario a su situación financiera. Al llevar libros de contabilidad minuciosos para eliminar gastos innecesarios, la familia estabilizó su hacienda. Confiado en el progreso, su padre le encomendó más responsabilidades a él y a Sebastián, alimentando su determinación de aprovechar este impulso para llegar aún más alto. La gran hacienda Landmark, una bebida oscura recién elaborada humeaba suavemente en una delicada taza de té. El comerciante visitante dio un sorbo vacilante al misterioso líquido oscuro, solo para que su expresión se suavizara en una dicha absoluta cuando el rico sabor invadió su paladar. Encantado por la reacción positiva del invitado, el señor de la casa señaló su satisfacción, mientras que el comerciante elogió el rico aroma de la bebida, su amargor refinado y su acabado sorprendentemente limpio. Mientras el comerciante se ofrecía a ayudar a registrar el proceso con el gremio sin indagar en los ingredientes secretos, el joven reconoció en silencio la bebida como el café de su vida anterior, elaborado tostando y colando semillas de coín. Conociendo que las plantas de coín crecían de forma silvestre por los bosques del dominio, había dispuesto que los agricultores endeudados las cultivaran, planeando dirigirse a los nobles adinerados como su clientela principal para esta nueva empresa. Su padre comprendió la estrategia al instante, dándose cuenta de que el afán de la alta sociedad por las novedades los convertiría en clientes dispuestos una vez que se introdujeran muestras gratuitas en las reuniones de té de la élite. Con una sonrisa ambiciosa, el niño resumió el objetivo de obtener capital inicial de la nobleza antes de expandir la producción, una lógica empresarial que el comerciante respaldó de todo corazón. Mientras tanto el joven amo como el comerciante compartían una risita conspirativa sobre su lucrativa estrategia, su padre solo podía mirar con diversión al par de astutos maquinadores. Señaló a su padre que el nuevo comerciante parecía sorprendidamente honesto, pero Farín rápidamente le advirtió que no debía confiar demasiado. El pequeño dio un brinco de sorpresa mientras su padre le recordaba firmemente que la confianza ingenua podía traer problemas fácilmente. Farín admitió que los comerciantes anteriores se habían aprovechado de la buena fe de la familia inflando las facturas. Sin embargo, tras denunciar a esos comerciantes corruptos ante el gremio con pruebas, les presentaron a este reemplazo de confianza. Conociendo la lección, su padre se rascó la nuca con timidez, aceptando que tendrían que construir la confianza con mucho cuidado de ahora en adelante. Mirando hacia los extensos campos del territorio Landmark, Raju se dio cuenta de que un negocio de café exitoso podría estabilizar las finanzas de su reino y permitir que los agricultores endeudados prosperaran. Entusiasmado por la perspectiva de una situación en la que todos ganaran y finalmente se pudieran cobrar las deudas, decidió buscar aún más negocios secundarios. Sus pensamientos se dirigieron a los puestos de comida, específicamente a los platillos a base de harina. Aunque opciones como el takoyaki quedaban descartadas por la falta de mariscos en la zona, los alimentos de alto margen como el udon,
la pasta o el okonomiyaki ofrecían un potencial increíble. Momentos después en la cocina, le presentó un plato de fideos frescos al chef principal, quien se quedó perplejo al enterarse de que la masa había sido amasada utilizando los pies limpios. Tras probar un bocado de los fideos cocidos y saborear el sabor familiar, Ryu observó con expectativa mientras el chef probaba con nerviosismo el platillo, solo para quedarse mudo ante su increíble textura. El chef exclamó en voz alta que nunca antes había experimentado una firmeza y textura tan perfectas en unos fideos, para gran deleite silencioso de Ryu. Confiado en la calidad base de los fideos, le encomendó la creación del caldo al chef mientras acomodaba ingredientes frescos para acompañarlo. Le ofreció un guiño de aliento al jefe de cocina, declarando que esta era la oportunidad perfecta para demostrar sus verdaderas habilidades culinarias. Enardecido por el desafío del niño, los ojos del jefe de cocina ardieron con repentina determinación mientras aceptaba la prueba culinaria definitiva. Juntos en la cocina, experimentaron con varios ingredientes, hirviendo, revolviendo y probando cuidadosamente hasta que el caldo alcanzó una rica perfección. Un gran orgullo, anunciaron la finalización de su obra maestra, un humeante tazón de fideos udon hechos a mano servidos en un aromático caldo de pollo. Ansiosos por probar su creación, llevaron de inmediato los platos bien calientes al comedor para que la familia y el personal los probaran. Los miembros del hogar probaron los fideos con entusiasmo, elogiando la textura única y elástica y maravillándose del increíble genio culinario del joven niño. Aunque a todos les encantó el sabor, señalaron que comer los fideos largos y gruesos con tenedores era bastante complicado, lo que llevó al niño a revelar un ingenioso plan de respaldo. Levantando una campana de plata, reveló un segundo plato de pasta corta cubierta con una rica salsa de frutas a base de tomate, deleitando instantáneamente a todos con su apetitoso aroma. Los comensales probaron con avidez el nuevo plato, usando sus tenedores para degustar fácilmente la pasta cubierta de salsa. La adaptación de la pasta resultó ser un triunfo instantáneo, ganando la aclamación unánime de la familia por su deliciosa salsa y su fácil compatibilidad con los utensilios occidentales. Permaneció en absoluto silencio mientras el bullicio llenaba la habitación, dándose cuenta con dramática desesperación de que su preciado tazón de udon ahora yacía totalmente olvidado por todos. Desplomándose de rodillas en una derrota cómica, se lamentó de cómo su plato estrella había sido opacado por la pasta, solo para sentir repentinamente una reconfortante mano palmear su hombro. Al darse la vuelta, fue recibido con un cálido aliento cuando Tauro declaró alegremente su gusto por el udon, respaldado con entusiasmo por el jefe de cocina, lo que provocó lágrimas de enorme alegría en los ojos del pequeño. Invigorado por su sincero apoyo, su determinación renació a las afueras de la residencia familiar mientras juraban no rendirse jamás con el udon, justo cuando sus pensamientos se dirigieron hacia su hermana pequeña. Al entrar en el concurrido restaurante local, Ryu saludó a la alegre dueña, quien lo recibió con calidez al reconocerlo como el joven amo de la casa del señor feudal. Mientras ella se preguntaba qué lo traía por allí, el cocinero bromeó diciendo que la reputación de Ryu cobrando deudas a los morosos se estaba volviendo famosa, aunque Ryu aclaró rápidamente que él no les debía nada. Ella se rió con ganas ante el comentario, mientras Ryu, con cara seria, señaló que dado que nunca les habían pedido nada prestado, no había nada que devolver de todos modos. Volviendo al asunto en cuestión, él le explicó educadamente que en realidad había venido a pedirle un favor. Le presentó un tazón de fideos recién preparado, preguntándole si estaría dispuesta a servirlo en su establecimiento. Al probar un bocado, sus ojos se agrandaron de deleite por el delicioso sabor, mientras él le explicaba su visión de extender el platillo por todo el territorio. La dueña aceptó con entusiasmo incluir el platillo en su menú, lo que provocó un alegre y aliviado agradecimiento por parte del joven. Le expuso su sencillo plan: construiría una fábrica local de fideos para elaborar el caldo y la pasta, entregándolos recién hervidos cada mañana para que el restaurante solo tuviera que servirlos. En un susurro, ella le preguntó si unos fideos de tan alta calidad realmente podían venderse baratos cuando parecían dignos de la nobleza, pero él le aseguró que la accesibilidad era precisamente el objetivo. Se estrecharon la mano con firmeza para sellar el acuerdo, asegurando que la comida se mantuviera al alcance del pueblo llano. Con esta primera alianza, él presentó la idea a otros establecimientos cercanos, quienes firmaron contratos con gusto al ver al restaurante más popular dar el primer paso. Habiendo obtenido el permiso de su padre, él supervisó la construcción de un modesto taller de fideos, decidido a convertir su nuevo emprendimiento en un gran éxito. Se presentó ante la plantilla recién contratada, dirigiéndose a ellos cálidamente mientras se reunían para escuchar los procedimientos operativos del chef principal. Al notar el escepticismo que circulaba entre la multitud sobre ser dirigidos por un niño de 6 años, se aclaró la garganta,
preparándose para disipar sus dudas. En absoluta convicción, declaró que el formidable respaldo de la familia Landmark garantizaba su completa seguridad y éxito, dejando a los trabajadores totalmente atónitos. Dándose cuenta de que su elección de palabras sonaba sospechosamente a un sindicato yakuza, rápidamente se corrigió y reformuló su declaración bajo una luz más adecuada, calmando las inquietudes de los trabajadores. Pronto como comenzó la producción, las solicitudes de pedidos llegaron sin cesar desde los restaurantes asociados, exigiendo docenas de porciones de fideos diariamente. Al ver partir las carretas cargadas tiradas por caballos para realizar las entregas, sintió una inmensa satisfacción al ver que la fábrica funcionaba tan fluidamente desde el primer día. Al entrar para animar al personal, se vio envuelto al instante en una densa y asfixiante nube de polvo de harina. Al observar a los trabajadores mezclando diligentemente grandes tazones de harina en medio de la neblina, de repente le asaltó una grave preocupación de seguridad. Apresurándose a entrar, alzó la voz en una urgente advertencia, ordenando a todos eliminar cualquier llama abierta para evitar una explosión de polvo catastrófica. Su abrupta advertencia detuvo abruptamente todo el trabajo, dejando a los empleados paralizados y confundidos ante su extraña directiva. Le explicó pacientemente a los sobresaltados trabajadores los peligros ocultos del polvo de harina en el aire, aclarando que, aunque la harina es segura para comer, las partículas finas suspendidas en el aire pueden inflamarse y explotar al contacto con el fuego. Para garantizar la seguridad total, insistió en que cualquier tarea que requiera fuego debe realizarse fuera del edificio. Para dejarlo aún más claro, el jovencito demostró alegremente cómo una explosión vaporizaría todo el cobertizo sin dejar rastro, dejando al personal completamente horrorizado. Ver al capataz ordenar estrictamente a todos que cumplieran las reglas del fuego finalmente le dio tranquilidad. Los protocolos de seguridad adecuados en marcha, la dueña comenzó de inmediato a incorporar pasta fresca al menú principal, atrayendo a clientes entusiasmados que devoraban cada plato. Hasta ahora, el alimento básico en todo el territorio era un pan oscuro y duro como la piedra que requería remojarse en sopa solo para masticarlo, relegado a menudo a meras raciones de viaje. La pasta suave y sabrosa ganó popularidad rápidamente como una alternativa revolucionaria destinada a reemplazar a los duros panés de antes. Observando el comedor desde la entrada, contempló con satisfacción cómo los clientes disfrutaban plenamente de sus comidas. Cuando se acercó al mostrador, la dueña lo saludó con una cálida y acogedora sonrisa. Al notar su expresión inusualmente seria, ella se puso tensa y le preguntó si había ocurrido algo grave. Esbozando una sonrisa entusiasta, el jovencito reveló un plato recién horneado y humeante, ofreciendo incorporar una opción totalmente nueva al menú. Presentó su creación como un okonomiyaki modificado, una masa horneada sazonada cubierta con salsa de tomate, queso derretido y ricos ingredientes, diseñada para aprovechar sus suministros actuales mientras ofrecía un delicioso sabor nuevo. Presentó con entusiasmo su última creación culinaria, auténticos fideos udon, servidos con palillos de madera personalizados. Cuando la dueña expresó preocupación por los costos de producción, él la tranquilizó con una astuta estrategia promocional, ofreciendo una oferta especial de 2x1 que incluía un tazón y un juego de palillos de regalo. A pesar del entusiasmo, las primeras cifras de ventas revelaron que el udon luchaba por competir con la abrumadora popularidad de la pasta y el falso okonomiyaki. Él apretó los dientes, decidido a encontrar una manera de hacer que el nuevo plato de fideos despegara. Para despertar el interés, se sentó en el comedor y demostró hábilmente cómo comer los largos fideos con palillos. Al verlo manejar los utensilios con desenvoltura, los clientes curiosos comenzaron a preguntar sobre las varillas de madera y se reunieron para aprender la técnica. La dueña tomó comida con su propio par sin esfuerzo, maravillada de lo conveniente que era comer con una sola mano. Impresionado por su destreza, un comensal cercano le pidió una lección, lo que la llevó a dirigir la atención de este directamente hacia el joven inventor. Guiando pacientemente al cliente paso a paso sobre cómo sostener los palillos, observó cómo el comensal tomaba su comida con éxito. Por toda la sala, los clientes satisfechos adoptaron el nuevo estilo de comer, coincidiendo en que los platos a base de harina estaban conquistando rápidamente la ciudad. De vuelta en la propiedad, los nuevos platos de fideos ya se habían convertido en una especialidad de la que la familia Landmark se sentía orgullosa. Aunque a los nobles de alta cuna les había llevado tiempo acostumbrarse a sostener tazones y manipular palillos, gradualmente habían adoptado el hábito. Tras ver a su hermano menor practicar con tanto empeño, sus hermanos se habían dedicado con todas sus fuerzas a dominar los utensilios también. En poco tiempo, incluso sus padres y su hermana pequeña practicaban alrededor de la mesa de la cena. Mientras su padre señalaba con discreción que llevar la boca directamente al tazón era tradicionalmente de mala educación, su madre defendía la práctica con calidez.
señalando que la conveniencia y la comodidad dentro de su propio hogar eran lo que realmente importaba. Su madre sonrió con cariño, maravillándose de lo llenos de ideas brillantes que podían estar los niños. Al escuchar sus alabanzas, él reflexionó en secreto sobre cómo sus innovaciones culinarias derivaban en realidad de miles de años de historia cultural de su vida anterior. Mirando a su alrededor en la mesa a su cálida y alegre familia disfrutando de la comida juntos, sintió un profundo sentido de gratitud y afecto por la maravillosa familia en la que había nacido. Puso firmemente la mano sobre el escritorio, junto al tintero y la pluma, listo para comenzar su siguiente plan. Las bases perfectamente sentadas, abarcando la producción y venta de granos de coin, la fabricación de fideos y el cobro de préstamos, todo marchaba exactamente según lo previsto. Una sonrisa astuta y pícara se dibujó en su rostro al anticipar las enormes ganancias que se avecinaban. Juntando las manos con una risita codiciosa, esperaba con ansias cobrar lo que por instinto consideraba dinero de protección, antes de corregirse rápidamente para llamarlo ingresos fiscal. Aprovechando un descanso de la práctica de espada, Raju se adentró en el bosque para inspeccionar sus trampas, sabiendo que la caza seguía siendo vital para poner comida en la mesa mientras las finanzas familiares se recuperaban gradualmente. Mientras avanzaba entre la maleza, un repentino crujido lo tomó por completo con la guardia baja. Tras su sorpresa, un enorme jabalí había caído en una de las trampas de foso, prometiendo un gran festín si lograba recuperarlo. Rápidamente se puso en posición, asegurando una cuerda gruesa alrededor de la pesada presa para comenzar a izarla. El esfuerzo era inmenso, y el gran peso de la bestia amenazaba con rebasarlo. Dándose cuenta de que necesitaba fuerza adicional, concentró su energía y activó su habilidad de mejora física para darle a su joven cuerpo el impulso necesario. La mejora física surtiendo efecto, se maravilló de la utilidad práctica de su conjunto de habilidades de todólogo, incluso en su nivel básico inicial. Apretando los dientes por el esfuerzo, tiró de la cuerda con todas sus fuerzas, izando lentamente el pesado cadáver hacia arriba pulgada a pulgada. Finalmente, con un último tirón desesperado, el jabalí muerto fue arrastrado con éxito fuera del foso. Derrumbándose contra el tronco de un árbol cercano, exhaló un fatigado suspiro de alivio, dándose cuenta de que no habría podido realizar la tarea sin su habilidad de mejora física. De repente, una voz etérea resonó en su mente anunciando que su habilidad de cazador había alcanzado su límite, lo que hizo que se sobresaltara y mirara a su alrededor alarmado. Mirando a su alrededor en el bosque vacío, se dio cuenta de que la voz salía directamente de dentro de su cabeza, proclamando que había cumplido la condición de activación para una habilidad especial y desbloqueado Run for the Meat, aumentando aún más su rango de cazador. A medida que se aplicaban bonificaciones de estado a su agilidad y destreza, le costaba comprender cómo su talento de todólogo, que se suponía alcanzaba su tope en rangos inferiores, de alguna manera había superado sus límites naturales. Permanecía bajo la imponente copa de los árboles, mirando hacia arriba mientras la comprensión lo invadía. Al combinar su habilidad de todoterreno con romper límite, nada podría impedirle convertirse en el más fuerte. Al darse cuenta de que su versátil habilidad era en realidad una fortaleza y no una debilidad, decidió trabajar incansablemente para contribuir aún más a la familia Landmark, aunque primero debía desangrar al jabalí cazado. Más tarde, dentro del aula de la finca, sus jóvenes compañeros de clase observaban en silencio mientras él se entregaba por completo a sus estudios. Uno de sus compañeros se maravilló de su rápido crecimiento, admitiendo que, aunque antes le enseñaba, ahora sentía que estaba a punto de ser superado por completo. Su instructora elogió fervientemente sus esfuerzos, animando a los otros niños a trabajar con igual empeño para no quedarse atrás. Justo en ese momento, la voz del mundo anunció que su habilidad de maestro había alcanzado su límite, activando romper límite para elevarla al rango F y aumentar su inteligencia. Lleno de alegría por la repentina notificación, levantó los brazos al aire con un grito de victoria, dejando a sus desorientados compañeros mirándolo mientras él lo disimulaba entre risas. En el periodo posterior, una habilidad tras otra, esgrima, manejo de lanza, comercio y cocina, alcanzó su límite máximo y se abrió paso hacia nuevas alturas. Luego, mientras yacía exhausto sobre la hierba contemplando el cielo, la misteriosa voz del mundo se enmudeció de repente. Aunque sintió una silenciosa soledad ante el repentino silencio, se incorporó con renovada determinación, sabiendo que cerca de su 7º cumpleaños, un nuevo compañero se uniría al hogar de los Landmark. Permaneció en silencio mientras su padre presentaba a Chima, el nieto de 10 años de Sebastián, quien comenzaba hoy su servicio como sirviente. Chima intercambió apretones de manos con los otros niños, mientras Farin mencionaba que también se uniría a ellos para las prácticas de espada. Momentos después en el campo de entrenamiento,
el entrechocar de las espadas de madera resonó en el aire hasta que el instructor dio la señal de detenerse. Levantando la mano, el instructor ofreció el turno a cualquiera que fuera lo suficientemente audaz como para desafiar a Tauro a continuación. Sin dudarlo, Chima dio un paso al frente, ofreciéndose con entusiasmo para enfrentarse a Tauro a pesar de saber que su oponente poseía la prestigiosa habilidad de caballero. El duelo comenzó con una intensidad feroz, mientras Chima cargaba hacia adelante blandiendo su espada con gran energía, aunque Tauro bloqueaba cada golpe sin esfuerzo. En un contraataque rápido y decisivo, Tauro desarmó al nuevo sirviente, haciendo que la espada de madera de Chima saliera volando por la hierba. Mientras el instructor declaraba el fin del combate y le otorgaba la victoria a Tauro, Chima llamó con urgencia para detener la decisión. Negándose a rendirse, Chima insistió en que aún podía luchar y pidió otra ronda, lo que hizo que el instructor sonriera ante su determinación y llamara a los siguientes combates. Con renovado vigor, los jóvenes aprendices cruzaron sus espadas de madera una vez más, entregándose de nuevo al entrenamiento marcial. Se maravilló internamente al ver cómo Chima mantenía su ritmo implacable a pesar de ser esta su segunda pelea consecutiva. Parecía como si el chico poseyera una bonificación de resistencia oculta o una habilidad marcial especializada, sin mostrar signos de desaceleración. En un barrido repentino y poderoso de su espada de madera, Tauro hizo perder el equilibrio a Chima, enviándolo rodando sobre la hierba. Dando por terminada la pelea, Tauro permaneció victorioso mientras Chima se sentaba derrotado, asintiendo a regañadientes de que simplemente no estaba a la altura de sus compañeros de entrenamiento mayores. Conociendo la negativa de Chima a rendirse, el instructor adulto ofreció palabras de aliento antes de asignar a Ryu como su próximo oponente, tomando al joven completamente desprevenido. Parando su espada de madera, Ryu anunció con entusiasmo que lo daría todo, tomando a Chima por sorpresa con su puro entusiasmo. Chima dudó internamente, reflexionando sobre cómo Tauro poseía la habilidad de caballero y Hiro la de guerrero, mientras que se rumoreaba que Ryu, de 7 años, poseía habilidades no relacionadas con el combate como aprendiz de todo y evaluación. Interrumpiendo sus dudas, el instructor le advirtió severamente a Chima que nunca subestimara a un oponente antes de una pelea, lo que hizo que el chico volviera a ponerse en atención y levantara su defensa. Ambos jóvenes competidores concentrados al máximo, se dio la orden de comenzar el combate. Lanzando un grito de guerra, Chima arremetió hacia adelante con su espada de madera levantada en alto, listo para golpear. En un abrir y cerrar de ojos, la pelea fue declarada terminada mientras Chima yacía colapsado de cara al suelo, dejando a Ryu mirando pasmado e incrédulo ante su rápida victoria. Contempló su mano extendida con una callada comprensión, preguntándose si el extraño poder que acababa de desatar era realmente lo que sospechaba. Sentado solo en sus aposentos, Chima se miró las manos con frustración, procesando su decisiva derrota. Había entrenado incansablemente con la ambición de servir a la familia Landmark y, sin embargo, durante su enfrentamiento, no pudo asestar ni un solo golpe. Reflexionó sobre cómo Tauro ya era un caballero, Hiro poseía una clase de combate de élite a pesar de ser más joven, y Ryu, 3 años menor que él, lo había superado por completo en capacidad física y habilidad. Mientras el chico derrotado apretaba con fuerza su espada de madera, Ryu lo observaba con un persistente sentimiento de culpa, preguntándose si haber ganado de forma tan abrumadora había sido un error. Al reflexionar, Ryu se dio cuenta de que sus frecuentes sesiones de entrenamiento contra su absurdamente poderoso padre y sus hermanos habían desencadenado sin saberlo rupturas de límite, elevando sus habilidades de espada, lanza y combate cuerpo a cuerpo sin que se diera cuenta. Mirando la pantalla de su estado, el joven reencarnado reflexionó sobre su progreso. Normalmente, un todoterreno vería ganancias de combate insignificantes, pero sus estadísticas de combate habían alcanzado G+ en múltiples disciplinas. Mirando al chico silencioso frente a él, esperaba sinceramente que la derrota no hubiera destrozado la confianza del joven. De repente, el chico mayor dio un paso al frente, balbuceando con nerviosismo mientras intentaba encontrar las palabras adecuadas, tomando a Ryu completamente por sorpresa. Inclinándose profundamente a 90 grados, gritó una apasionada disculpa por su comportamiento durante la sesión de práctica de espada. Confesó abiertamente que había subestimado enormemente a todos en la casa, dejando a Ryu con los ojos abiertos por la pura sorpresa. En una determinación ferviente, el chico proclamó que finalmente comprendía la grandeza de la familia Landmark, prometiendo dejar de lado su antigua arrogancia y dedicarse por completo a servir a Ryu. Descolocado por la inesperada ola de entusiasmo,
Raju aceptó dócilmente, esperando que simplemente pudieran llevarse bien. Tiempo después, en el bosque, Raju derribó un ave de caza con un solo disparo certero de flecha. Su nuevo compañero lo colmó de infinitos elogios, maravillándose de cómo Raju sobresalía en todo mientras admitía su propia incompetencia total con el arco. Minando de regreso con su presa, Raju notó internamente lo fácilmente que el chico había asumido el papel de un hermano menor excesivamente cariñoso. Recordó cómo Tauro y Hiro habían expresado su preocupación de que Raju vagara solo, dándose cuenta de que le habían encomendado deliberadamente al chico la tarea de acompañarlo. Cuando su compañero insistió entusiasmado en llevar él mismo las aves cazadas, Raju se dio cuenta de que sus hermanos mayores básicamente le habían encajado un acompañante. Aunque encontraba los constantes halagos un poco abrumadores, decidió que tener al entusiasmado chico cerca no estaba tan mal después de todo. Le estaba de pie en el límite de la aldea Nidai, contemplando la exuberante tierra agrícola donde los nuevos cultivos echaban raíces. Inspeccionando los campos junto a Chima y un agricultor local, Raju observó los árboles de coin que habían sido trasplantados con éxito desde el bosque sin morir, señalando que, si bien aquellos prosperaban, los campos recién sembrados aún requerirían de 2 a 3 años más antes de alcanzar una producción estable, asegurándole al cauteloso agricultor que los apoyaría comprando cualquier cosecha que recolectaran del bosque. Mientras tanto, Raju escuchó cómo el trabajador expresaba dudas sobre si realmente encontrarían compradores constantes en el futuro. Con una sonrisa triunfante, Raju reveló que la compañía comercial asociada ya estaba exigiendo más suministro, dejando al agricultor local completamente desconcertado por la extraña terminología comercial que escuchaba, murmurando para sí mismo sobre moler los granos hasta hacerlos polvo antes de darse cuenta de que sonaba demasiado sospechoso. Raju se dio prisa en retractarse y restarle importancia a su desliz verbal mientras el agricultor lo observaba en completa confusión. Concluyendo su inspección del día, Raju y Chima acordaron regresar a casa, solo para ser interrumpidos cuando una aldeana que pasaba los llamó de repente. La mujer señaló que Chima se había metido recientemente en un altercado físico con su hermano mayor, lo que hizo que un nervioso Chima sudara frío e intentara minimizar la pelea como un desacuerdo menor. Tendida una severa reprimenda a su nuevo compañero, Raju le recordó a Chima que alguien entrenado en artes marciales nunca debería involucrarse en peleas a puño limpio con civiles comunes, lo que llevó a Chima a prometer con seriedad que había cambiado de actitud. Satisfecho con la respuesta, Raju comentó despreocupadamente que era bueno que se hubiera lavado los pies, empleando con naturalidad una vieja jerga de Lampa para referirse a dejar atrás una vida de problemas. Sujetando a Raju por el hombro con expresión desconcertada, Chima le señaló lo absurda y poco familiar que resultaba la elección de palabras de su joven amo. Ladeando la cabeza con confusión ante la extraña frase, el joven espadachín le pide a su amo que se la explique, lo que lleva al joven señor a restarle importancia con ligereza, llamándola simple jerga profesional que los de afuera no comprenderían. Impresionado por la explicación, el niño brilla de admiración, completamente ajeno a que su compañero se lamenta internamente por no poder librarse de los hábitos de vocabulario de su vida anterior. Manteniendo sus secretos bajo estricta reserva, el joven señor se recuerda a sí mismo que jamás podrá revelarle a nadie la verdad sobre su reencarnación. Más allá de su conversación personal, la geografía general del dominio se despliega, mostrando la aldea Daichi, donde residen las familias de Sebastián y su joven compañero, ubicada cerca del pueblo Landmark, justo al frente de la aldea Nidai y el bosque del mal. Aprovechando que están en la aldea Daichi, el joven amo sugiere visitar la casa de su compañero, señalando que el personal que vive en la mansión no ha vuelto a su hogar en un mes, y le entrega el pago de intereses de este mes, aunque el niño rechaza silenciosamente la visita. Apretando los puños con feroz determinación, promete aguantar sin regresar hasta convertirse en un hombre hecho y derecho, a pesar de que su amo le señala lo cerca que están sus casas en realidad. Continuando por la aldea, su camino los lleva directamente ante el cálido saludo del jefe de la aldea Daichi. Dándoles la bienvenida a su hogar, el anciano revela que originalmente planeaba viajar a la finca del señor principal debido a una situación en la aldea Nidai, pero lo pospuso al enterarse de que el joven amo se había hecho cargo del asunto personalmente. El jefe explica que han circulado rumores sobre la familia Landmark brindando apoyo financiero y recursos especiales a agricultores específicos para un nuevo cultivo, provocando un creciente resentimiento entre los aldeanos de Daichi que se sienten ignorados, una revelación que aclara de inmediato la fuente de tensión para el joven señor. Entendiendo cómo se veía el acuerdo desde fuera, aclara educadamente que la oportunidad se ofreció específicamente a las
familias con dificultades de deuda como una forma de ganar dinero para saldarla, asegurándole al jefe que nunca se trató de favoritismos. Le explicó con cuidado que el proyecto del cultivo era una prueba experimental, algo que el jefe de la aldea entendió en silencio. Inclinándose con atención, el viejo jefe indagó más, preguntando si el joven señor tenía altas expectativas sobre la cosecha. Sintiendo problemas ante la emoción del jefe, tartamudeó con nerviosismo que cultivar aquello desde cero tomaría varios años. Mientras intentaba restar importancia a la iniciativa, un repentino estremecimiento sacudió la mesa. El jefe le suplicó apasionadamente unirse al cultivo, obligando al chico a objetar que la finca no tenía más fondos. Cuando el anciano ofreció sus campos vacíos, él replicó que la tierra libre no resolvía la falta de apoyo financiero. El jefe insistió en usar tierras en barbecho sin ser una carga para la familia noble, dejando al joven señor sin argumentos. Aceptando a regañadientes presentar la idea a su padre, se retiró con Chima, exhausto pero aliviado por conseguir agricultores antes de tiempo. Reunidos en un consejo grave, los principales asesores y miembros de la familia de la finca tomaron sus asientos mientras se reconocía formalmente la urgencia de su situación. Grabándose la cabeza en una clara desesperación, Hiro se atormentaba pensando cómo reconstruir las exhaustas finanzas de la familia Landmark, clamando por cualquier buena idea. Conociendo que se estaban logrando avances gracias a los esfuerzos de Hiro, Farin recordó a todos que aún les esperaba una difícil recuperación financiera, dejando a la sala sumida en una profunda deliberación. Farin enfatizó que no les quedaban fondos disponibles este año tras haber invertido fuertemente en el cultivo de granos de Coin, mientras que Hiro señaló que una buena cosecha futura debería sostenerlos hasta el próximo año. Mientras sopesaban sus opciones, un asesor señaló que sus tierras habían sido naturalmente áridas durante años, por lo que no era realista esperar cosechas comparables a las de los dominios vecinos. Los miembros del consejo permanecieron en un silencio contemplativo mientras sopesaban las severas restricciones financieras que pesaban sobre la finca. De repente, Hiro reaccionó en absoluto impacto al presentársele una revelación o propuesta sorprendente. Inclinándose con intensa curiosidad, exigió saber qué método específico podría resolver su crisis agrícola. Contemplando el vasto y abierto paisaje de la finca, el peso de la solución propuesta comenzó a asentarse sobre la conversación. Dirigiendo a los trabajadores de la finca en los campos, el joven dio instrucciones con energía para que mezclaran las hojas secas con la tierra, implementando una técnica agrícola revolucionaria. Mientras escucha con atención, el joven noble le explica los fundamentos del enriquecimiento del suelo a su compañero, aclarándole que las hojas caídas se convierten en un rico fertilizante luego de que Chima cuestionara si enterrar follaje seco sirve de algo. Ilustra cómo los prósperos campos de Coin se benefician del follaje del bosque mezclado con la tierra, replicando el suelo naturalmente fértil de los arboledas vecinas. Chima reflexiona sobre sus días de caza en el bosque, recordando cómo notó la calidad única de esa tierra y posteriormente animó a los agricultores locales a probar incorporando hojas secas en sus cultivos. El joven compañero expresa su admiración por el señor Farin, quien prefirió presentar la técnica del abono a los jefes de la aldea como una sugerencia respetuosa en lugar de un decreto absoluto. Hiro sonríe con orgullo por el liderazgo considerado de su padre, mientras ambos muchachos se unen en la esperanza de que este nuevo método agrícola rinda una cosecha abundante. Observando a los aldeanos labrar la tierra a principios del verano, Hiro reconoce que, aunque el impacto preciso sigue siendo incierto, actuar es mucho mejor que no hacer nada. A lo largo de los campos, los laboriosos aldeanos se esfuerzan bajo el peso de enormes sacos, recolectando y transportando follaje a mano con gran esfuerzo. Conociendo lo exasperantemente lento y arduo que es el transporte manual, Hiro desea con nostalgia tener acceso a maquinaria moderna como camiones o excavadoras. Descartando los vehículos pesados como algo imposible en este mundo, Hiro se propone diseñar una alternativa práctica y se dirige de inmediato al taller del pueblo. Inclinándose profundamente, Hiro suplica con fervor al carpintero y al herrero de la aldea que colaboren en una nueva invención, prometiendo pagarles en cuanto los fondos lo permitan, hasta que los conmovidos artesanos aceptan gustosos. Le escuchó cómo los artesanos locales aceptaron entusiasmados construir el proyecto, motivados tanto por el atractivo del diseño como por su profunda gratitud hacia la familia Landmark. Abrumado por la emoción, el joven expresó su sincero agradecimiento, reconociendo que la respetable reputación de su familia había hecho posible esta colaboración. De inmediato se pusieron a trabajar en el taller, refinando los planos estructurales al añadir placas de hierro para reforzar la rueda y ajustando componentes del marco. Una semana después, regresó al taller,
donde los entusiastas artesanos lo llevaron al interior para revelar el prototipo terminado, elogiado como una obra magnífica. Demostrando la carretilla terminada, el artesano transportó fácilmente sacos pesados, demostrando lo sencillo que resulta la carga en comparación con el esfuerzo manual. Encantado por la exquisita artesanía, completa con empuñaduras antideslizantes, colmó de elogios a los maestros artesanos por superar sus expectativas. Mientras los artesanos discutían la construcción de más unidades para sus talleres, el joven visionario comenzó a reflexionar sobre el gran potencial comercial de su invención. Posteriormente visitó el gremio de comerciantes, asegurando la aprobación oficial de la patente para la carretilla mientras recibía una oferta comercial de un comerciante conocido. Estrechando firmemente la mano del comerciante, admitió abiertamente su falta de capital personal mientras invitaba con entusiasmo a la inversión financiera directa. Poco después, los ciudadanos de toda la ciudad utilizaban activamente las nuevas carretillas, transformando el trabajo diario y el transporte en toda la región. A medida que la noticia de las carretillas se extendía por el pueblo, Vasco saludó calurosamente a Rayu, agradeciéndole la inversión que les permitió expandir la producción y establecer nuevos canales de venta. Vasco expresó su entusiasmo por expandir las ventas más allá del dominio Landmark, una perspectiva que llenó a Rayu de gran emoción. Al llegar a su destino, Rayu señaló que primero necesitaría el permiso de su padre, algo que Vasco aceptó esperar sin problemas mientras la adopción de su creación continuaba fluidamente. Sin embargo, dentro del taller surgió una crisis repentina cuando el artesano informó con desesperación que la afluencia de pedidos había sobrepasado por completo su capacidad de producción. Para resolver el cuello de botella, Rayu propuso dividir el trabajo en funciones de ensamblaje especializadas en lugar de que un solo artesano construyera una unidad entera desde cero. Esta implementación de la división del trabajo simplificó la tarea de cada trabajador, disparando la productividad y creando nuevos empleos en todo el pueblo. Los habitantes del pueblo de todo tipo de oficio encontraron nuevas oportunidades, ganando ingresos extra en su tiempo libre entre cosechas para comprar ganado y celebrar su nueva estabilidad. Los artesanos mayores se rieron asombrados por las sumas sin precedentes de dinero ganada antes de la cosecha, continuamente impresionados por la brillantez del joven amo. Al revisar el crecimiento financiero del dominio, Sebastián señaló lo seguro que se veía el futuro de la familia Landmark, mientras se preparaban planes para capacitar a la próxima generación en apoyo al liderazgo de Rayu. Conociendo el talento excepcional de los jóvenes herederos, Sebastián sugirió elogiar a Rayu, justo cuando un golpe resonó en la puerta preguntando a dónde se había ido. Permaneció junto a la entrada mientras Rayu ingresaba, invitando a su hijo a unirse a la reunión sobre los rendimientos agrícolas del dominio. Farín elogió las sugerencias pasadas de Rayu para mejorar el suelo, las cuales garantizaron una cosecha abundante, dejando al joven radiante de orgullo mientras la conversación giraba hacia los campos de Coín. Continuando con su evaluación detallada, Farín propuso la reinversión de las ganancias actuales para expandir el cultivo del grano de Coín, considerándolo como el sustento económico futuro de la propiedad mientras sus sirvientes escuchaban con atención. Contempló los formidables obstáculos por delante, señalando que despejar el denso terreno forestal, arrancar los tocones y nivelar la tierra requeriría una labor colosal. Al escuchar las preocupaciones de su padre, el joven sonrió alegremente y ofreció su ayuda para el desarrollo del terreno. A medida que los esfuerzos de colonización se ponían en marcha, los ánimos estaban en alto en todo el asentamiento. Los campos habían dado la cosecha más abundante que la región había visto en una década, asegurando ingresos fiscales vitales para el dominio. Con la recolección muy avanzada, los planes ya avanzaban para construir una instalación de procesamiento dedicada para los valiosos granos. Financiada por las ganancias constantes generadas por sus carretillas recién introducidas, se estimaba que la construcción de la planta de procesamiento tomaría aproximadamente 2 meses. La expectación crecía a medida que cada detalle de los preparativos encajaba a la perfección. Una vez que la cosecha se estabilizara, la siguiente fase implicaba despejar un vasto tramo de bosque para expandir las tierras de cultivo compartidas entre ambas aldeas locales. Expresando su confianza, el joven señor animó a los trabajadores, prometiendo brindar todo su apoyo a la ardua tarea que se avecinaba. Reunió a toda la fuerza laboral en el límite del denso bosque bajo el cielo despejado de la mañana. Dirigiéndose a la multitud de aldeanos congregados, comenzó a exponer el plan para el masivo proyecto de despeje de tierras. Sorprendió a los hombres congregados al anunciar que ninguno de ellos tendría que cortar un solo árbol,
tomando la carga de talar el bosque completamente sobre sí mismo. En su lugar, pidió a los desconcertados trabajadores que concentraran sus fuerzas en arrastrar los troncos, podar ramas, organizar el almacenamiento y nivelar el terreno cuando él terminara, dejando a la multitud completamente atónita. Susurros escépticos se extendieron entre la multitud de obreros mientras se preguntaban cómo un niño pequeño podría arrancar de raíz árboles gigantescos él solo y sin hachas. Sin inmutarse por sus dudas, se acercó con calma al tronco más cercano para comenzar. Presionando sus manos contra la corteza, invocó su magia y lanzó pica de tierra, obligando a un masivo pilar de tierra a surgir hacia arriba desde debajo de las raíces con un estruendo violento. La inmensa fuerza crujió a través de la densa madera, aflojando las profundas raíces del suelo bajo su contacto. Sin perder el ritmo, activó su magia de almacenamiento directamente contra el masivo tronco. En un pesado golpe, el colosal árbol se derrumbó limpiamente, completamente desarraigado y yaciendo inmóvil sobre la hierba, dejando a los aldeanos observadores congelados en el más absoluto asombro. Continuó ejecutando sus hechizos sin esfuerzo, dejando a los espectadores atónitos ante su inmensa velocidad. Al ver al joven amo trabajar tan incansablemente, el jefe pide a los aldeanos que se apresuren a mover los árboles caídos para no quedarse atrás. Impulsados a la acción, los trabajadores comienzan rápidamente a cortar, hachar y transportar la madera para despejar el terreno. Mientras continúa su trabajo, le informa a Chima que su reserva mágica está cerca de su límite, lo que hace que Chima reconozca sus esfuerzos. Sin perder el ritmo, saca un pequeño frasco de poción y bebe su contenido para restaurar su maná. Inmediatamente saca la lengua con disgusto, encontrando el sabor de la poción de restauración absolutamente espantoso. Cuando Chima le pregunta por su estado, él flexiona la mano y le asegura que beberla es mejor que colapsar por agotamiento mágico total. Rodeándose de docenas de pociones embotelladas, anuncia con orgullo que está completamente abastecido, dejando a Chima maravillado de su capacidad para elaborar medicina de recuperación mágica. Reflexionando sobre sus pruebas pasadas recolectando hierbas del bosque para elaborar pociones efectivas, se prepara para seguir adelante con el esfuerzo de desmonte. La energía renovada y la plena cooperación de los trabajadores, el masivo proyecto de desmonte avanza rápidamente a través del denso bosque. De repente escuchó la voz del mundo declarando que el límite de su almacenamiento mágico se había expandido gracias al límite roto. Emocionado por el anuncio del sistema, el joven apretó el puño celebrando su nueva capacidad expandida. Al darse cuenta de que esto significaba que podía lograr mucho más que antes, se palmeó el estómago con entusiasmo, ansioso por probar sus límites expandidos. En lugar de almacenar objetos uno por uno como antes, lanzó pica de tierra y tocó múltiples pilares simultáneamente, almacenándolos todos a la vez. Al notar que aún le quedaba mucha capacidad, despejó rápidamente grupos enteros de árboles de golpe, dejando a su padre completamente asombrado por la rapidez con la que se despejó toda la tierra. Entregando el informe del proyecto, el joven señor confirmó que el trabajo en ambas aldeas se completó días antes de lo programado y bajo presupuesto, antes de retirarse para prepararse para el festival de la cosecha. Al quedarse solo con el sorprendente informe, su padre solo pudo mirar con asombro y sin palabras mientras la puerta se cerraba. Reflexionando sobre cómo hacer que el próximo festival fuera aún más emocionante, descartó las opciones de puestos de mariscos y se decidió por un dulce clásico, manzanas acarameladas. Un grito repentino y conmocionado resonó desde los terrenos de la finca. Tras su total consternación, el jefe de cocina le informó que el azúcar era un producto extremadamente raro y costoso, lo que hacía imposible conseguir suficiente para un puesto de festival. Se negó a desanimarse por la escasez de azúcar, apretando el puño con renovada determinación mientras un ingenioso plan de respaldo tomaba forma en su mente. Los recuerdos de su vida pasada regresaron en multitud, recordando cómo un compañero mayor le explicó una vez el proceso para crear jarabe de almidón dulce germinando cebada para hacer malta y combinándola con papilla de granos glutinosos. Al darse cuenta de que los granos para el ganado, como la cebada y el arroz glutinoso, estaban fácilmente disponibles en este mundo, calculó que podría producir jarabe de almidón tradicional para hacer manzanas confitadas sin necesidad de azúcar refinada. El proceso resultó sorprendentemente sencillo: hervir el denso jarabe de almidón, sumergir la fruta rigo fresca para cubrirla por completo y dejarla secar hasta obtener un brillo duro y deslumbrante antes de entregar un prototipo para una prueba de sabor. En un crujido firme y satisfactorio, la joven probadora dio su primer bocado a la deslumbrante golosina. Sus ojos se iluminaron con absoluto deleite mientras sonreía radiantemente, abrumada por el intenso dulzor de la fruta confitada. Los espectadores a su alrededor se quedaron boquiabiertos de admiración al ver la brillante reseña. Confiado en el
el éxito de la receta, reunió al grupo para comenzar los preparativos completos para el Festival de la Cosecha, señalando que su capacidad de almacenamiento mágico recién ampliada les permitiría producir en masa y guardar tantas manzanas confitadas como necesitaran. Después de horas de arduo trabajo, se limpió el sudor de la frente, contemplando fila tras fila de dulces de Rigo perfectamente glaseados y ordenados a lo largo del mostrador. Al mirar el asombroso volumen de dulces, uno de los niños soltó una risita suave, comentando que ver tantos dulces en un solo lugar, sorprendentemente, le quitaba las ganas de robarse un bocado. Viendo completado su arduo trabajo, el grupo contempló el animado Festival de la Cosecha, donde los aldeanos se reunían con entusiasmo para gastar sus monedas en golosinas festivas. Poco después, una enorme multitud comenzó a congregarse alrededor de un puesto en particular mientras voces alegres llamaban la atención, invitando a los transeúntes a acercarse. En el mostrador, Tauro promocionaba con entusiasmo su creación, explicando que estos deliciosos bocados eran crujientes frutas Rigo cubiertas con un glaseado azucarado, a solo 5 monedas de cobre cada uno. La multitud se quedó boquiabierta de incredulidad al oír hablar de dulces de azúcar, dudando de que unos muchachos tan jóvenes pudieran ofrecer algo tan lujoso a un precio tan accesible. Al ver su duda, Hiro animó a los clientes escépticos a probarlo primero, asegurándoles que este lote especial había sido preparado únicamente para el festival de hoy por orden de llegada. Vencidos al instante por la deslumbrante apariencia de la fruta glaseada, los clientes se abalanzaron hacia adelante, ansiosos por comprar manzanas caramelizadas para ellos y sus familias. Al dar el primer bocado, la multitud se maravilló de lo perfectamente que combinaba la acidez de la fruta Rigo con la rica dulzura, dejando a Hiro sonriendo de alegría por el rotundo éxito. La demanda fue tan abrumadora que las 200 manzanas caramelizadas preparadas se vendieron en un abrir y cerrar de ojos, dejando el puesto completamente vacío. Reflexionando sobre el vertiginoso día, Tauro y Hiro compartieron una cálida sonrisa, sabiendo que a pesar de todo el esfuerzo agotador, llevar tanta felicidad a todos había valido completamente la pena. La exitosa venta concluida, Hiro se giró para elogiar a sus compañeros, agradeciendo a Tauro y a Chima por su invaluable ayuda para hacer de la empresa un triunfo. Entregó las manzanas acarameladas restantes a sus jóvenes ayudantes con una sonrisa alegre, ofreciéndole una a cada uno como recompensa por su arduo trabajo. Sorprendido por el gesto, Tauro se sorprendió al mirar las golosinas inesperadas delante de ellos. Al darse cuenta de que habían estado tan ocupados vendiendo a la multitud que se habían olvidado de probar los dulces ellos mismos, los niños se rieron con ganas de su descuido. Observando a sus compañeros morder con entusiasmo las manzanas acarameladas y alabar el delicioso sabor, sonrió con calidez, satisfecho con el éxito de su proyecto en el festival. A medida que el festival llegaba a su fin, voces lejanas resonaban con la resolución de seguir trabajando duro para que su dominio prosperara y celebrara festivales aún más grandes en el futuro. Mientras tanto, en la vecina baronía de Elanza, las noticias sobre la reciente prosperidad del territorio Landmark comenzaron a extenderse entre los lugareños. Los comerciantes en la calle comentaban con entusiasmo sobre el increíble impulso del dominio Landmark, hablando de sus populares dulces de azúcar, el comercio de café para los nobles y las novedosas carretillas. Dentro de un carruaje que pasaba, un aristócrata chasqueó la lengua con irritación al escuchar los elogios sobre el creciente éxito de los campos de Coinán dado su primera cosecha. Aunque muchos árboles aún estaban madurando y solo se esperaba cosechar una pequeña parte, el rendimiento final superó todas las expectativas. Dentro del estudio, Farín discutió la logística con el comerciante, dándose cuenta de que los envíos a gran escala tendrían que esperar hasta el próximo año mientras continuaba el despeje de tierras. Sorprendido por las cifras propuestas, Farín expresó su preocupación, preguntando si el precio del mercado se estaba fijando demasiado alto. El comerciante explicó que, como la oferta no podía satisfacer la intensa demanda, era natural un precio más alto, aunque enfatizó que construir un rendimiento base sólido seguía siendo la verdadera prioridad a largo plazo. El prestigio de la familia Landmark continuó creciendo entre los nobles vecinos, siendo reconocida tanto por introducir innovaciones útiles como la carretilla, como por ser la única fuente del popular polvo oscuro conocido como café. Mientras el comerciante proponía la tarifa de comercio de esta temporada, Farín contemplaba visitar a su mecenas, el Margaret Sogoala, para ofrecerle un regalo de cortesía del producto recién cosechado. Hiro y Farín intercambiaron miradas de asombro al escuchar las sorprendentes ganancias financieras generadas por sus recientes proyectos. La excepcional reputación de su último lote de café elevando 10 veces los precios de comercio, junto con lucrativos contratos para jarabe de almidón,
palas y nuevas patentes, los ingresos eran deslumbrantes. Parándose para su viaje, Farín aceptó una caja de café cuidadosamente empaquetada como recuerdo de manos de Rayu, junto al carruaje que los esperaba. Sosteniendo el regalo con firmeza, Farín anunció su partida para ofrecer los saludos de fin de año, dejando la supervisión del dominio en manos del joven Rayu hasta su regreso. Mientras él partía hacia el dominio del marqués, Hiro y Tauro se despidieron con entusiasmo, deseándole un buen viaje. Observando el carruaje alejarse, Hiro deseó en silencio haber ido, cuando notó que un visitante inesperado llegaba a la finca. La repentina llegada de un mensajero el mismo día de su visita programada indignó al joven señor, aunque Camisa le pidió mantener la calma. Discutieron sobre el baronet Elanza, un vecino que constantemente usaba su rango y edad para imponerse sobre Farsa. En un pesado suspiro por la molestia que se avecinaba, Camisa se preparó para enfrentar al arrogante noble que llegaba afuera. El baronet Elanza desembarcó, burlándose de inmediato del aire de pobreza de la finca. Camisa lo encaró con un réplica punzante sobre su mal olor, sorprendiendo a Elanza, quien exigió saber por qué el anterior líder lo recibía a él en vez de Farsa. Divertido, Camisa se rió al ver que el plan de Elanza de molestar a su hijo falló por completo debido a su llegada tardía. Elanza reprendió hipócritamente a Camisa por su grosería, llevando a Hiro a la exasperación ante semejante descaro. Sin inmutarse, Camisa señaló que Farsa ya estaba con el marqués y le exigió saber el verdadero propósito de la visita de Elanza. Él se mantuvo firme mientras el baronet Elanza insistía atolondradamente en que simplemente había llegado antes de lo previsto. Al ver al pomposo noble afanarse por justificar su temprana llegada, Hiro se dio cuenta de que el hombre claramente había estado tramando atraparlos con la guardia baja. Interrumpiendo la palabrería, Camisa invitó crudamente al visitante inesperado a pasar para no ventilar sus sospechas al aire libre. Hiro se lamentó internamente por la hospitalidad excesivamente educada de su abuelo, aunque pronto se acomodaron en la sala de recepción formal. Tomando un sorbo lento del té negro servido, Elanza se maravilló abiertamente de su increíble aroma y sabor, reconociéndolo como la lujosa bebida de la que los nobles habían estado murmurando. Al darse cuenta de que el Lord Farsa estaba ausente, el codicioso noble resolvió simplemente intimidar a los niños para que entregaran el proceso secreto de producción, dejando a Hiro completamente atónito por su pura desvergüenza. Debido a esta conducta arrogante, Camisa lo frenó de inmediato, declarando tajantemente que no tenían intención de entregar sus secretos. Insultado por la negativa, el baronet se burló y le dijo al anciano retirado que se mantuviera al margen de la conversación, alegando que los niños eran los que estaban a cargo mientras Farsa estaba fuera. Hiro miró con incredulidad lo extremadamente impudente que estaba siendo el invitado. Dando un paso al frente para proteger a su familia, le recordó a Elanza que el cabeza de familia estaba ausente y que el solo hecho de exigir sus secretos comerciales iba mucho más allá de la cortesía entre vecinos. Tauro miró con admiración cómo su hermano, habitualmente amable, se mantenía firme ante la presión del noble. En respuesta, Elanza argumentó que, como vasallos bajo el mando del margrave Sugoella, compartir información beneficiosa era solo algo natural, pero Hiro lo interrumpió con una tajante negativa. Continuando su contraataque, señaló que solo el margrave Sugoella poseía la autoridad para tomar tal decisión, y que ningún mero vasallo tenía el derecho de tomar decisiones en nombre del dominio. Con un brillo helado en sus ojos, cuestionó audazmente si el baronet Elanza creía poseer el poder para ignorar por completo la autoridad del margrave, dejando al noble atragantándose con sus palabras. Aprovechando la apertura, Camisa se acarició la barbilla pensativo, señalando que las exigencias agresivas de Elanza ciertamente sonaban traidoras y reflexionando en voz alta que tal vez tendría que informar de esta conversación directamente al margrave Sugoella. Su reputación como aliado favorecido del margrave Sugoella tiene un peso inmenso, dejando al baronet Elanza retorciéndose al darse cuenta de que un informe directo podría arruinar por completo su posición. Rinconado por la amenaza, el baronet cambia instantáneamente de parecer, riéndose de sus agresivas exigencias como si fueran una mera broma antes de inventar toda prisa una excusa para marcharse y presentar sus respetos en otra parte. Momentos después, el joven permanece fuera, observando cómo el carruaje de caballos del noble se aleja por el camino de tierra, poniendo fin temporalmente al intento de extorsión. Para asegurarse de que no quede ningún mal augurio, Farisa explica la práctica tradicional de esparcir sal para la purificación, lo que impulsa a la sirvienta a arrojar sal con entusiasmo en el umbral mientras grita que el descarado invitado no vuelva jamás. Unos días después, una voz alegre ilumina el hogar cuando Farín regresa de sus deberes junto a Tauro, saludando calurosamente a todos al cruzar la puerta principal. Mientras lo saluda, la atención de Hiro capta algo preocupante, lo que lleva
lleva a Tauro a mencionar que los problemas parecen haberlo seguido hasta casa. La conmoción absoluta de Hiro, de pie justo detrás de su padre con una expresión presuntuosa, no está otro que el mismísimo baronete Lanza. El joven mira con incredulidad, asombrado por la absoluta audacia del hombre que se había retirado con deshonra solo unos días antes, ahora caminando con desenfado de regreso a su propiedad. Mientras el invitado no deseado entra acompañado de Farín, una aura espeluznante y siniestra parece ondular en el aire, señalando un peligro latente. Sintiendo la gravedad de la situación, Tauro se lleva rápidamente a Hiro aparte, fuera del alcance del oído, susurrando que necesitan hablar en privado. Permaneció al lado de Hiro, exigiendo saber por qué el invitado no deseado había acompañado a su padre a casa. Cuando le preguntaron a Farín sobre el barón Elanza, el agotado cabeza de familia suspiró, explicando que el barón se le había acercado durante su viaje de regreso desde el dominio del marqués Ugoella, colmándolo de elogios por la reciente racha de éxitos de la familia Landmark. Farín continuó relatando cómo la conversación había comenzado con una charla trivial antes de que Elanza sacara a relucir sus propios problemas financieros debido a una mala cosecha, pidiendo dinero prestado. Aunque Farren se negó inicialmente, el noble jugó descaradamente con su compasión, haciendo que le resultara casi imposible mantenerse firme. Cuando Farín admitió habérselo cedido y acordado prestarle una pequeña cantidad, Tauro se llevó la mano a la cara exasperado por la índole tan blanda de su padre. Al escuchar esto, Hiro se dio cuenta con una sacudida de pánico de que no podía simplemente quedarse parado mirando. Saliendo disparado abruptamente del lado de su desconcertada familia, Hiro corrió hacia el vestíbulo principal. Como la persona que gestionaba en secreto las cuentas de la familia Landmark, determinó que ninguna suma de dinero cambiaría de manos sin su supervisión directa. Irrumpiendo por la puerta con pasos apresurados, Rayo extendió los brazos hacia su padre, suplicándole que esperara antes de continuar. Dentro de la habitación, el baronete Lanza estaba cómodamente sentado frente a Lord Farsa, mientras Sebastián permanecía listo para servir el té a los presentes. Lanza inmediatamente le gritó con frustración al niño por su repentina intrusión durante una reunión tan importante, cuestionando su educación, aunque Farsa simplemente le preguntó a su joven hijo qué sucedía. Rayo argumentó con firmeza que se debía mantener la cortesía incluso entre amigos, exigiendo que Elanza firmara un pagaré formal si pretendía pedir dinero prestado, un concepto que indignó visiblemente al noble visitante. Farsa admitió que su hijo tenía razón, señalando que poner por escrito el préstamo y los términos de pago protegería la delicada relación entre sus dominios vecinos. Volviéndose hacia Rayo, Farsa le ordenó que redactara el contrato de inmediato, dejando a Elanza balbuceando con incredulidad de que a un niño se le encargara el papeleo legal. Farsa le aseguró con orgullo al visitante que Rayo administraba regularmente sus libros contables para mejorar las finanzas familiares, y en cuestión de segundos, el niño sostuvo alegremente el documento terminado. Con una eficiencia serena, Rayo presentó el documento y la pluma de ave, solicitando las firmas de ambos nobles para finalizar el acuerdo. Aunque Elanza refunfuñó por lo bajo al verse superado por un niño, se inclinó y con renuencia estampó su firma en la línea. Sosteniendo el documento firmado, Rayo declaró formalmente que el préstamo ahora estaba registrado de manera oficial y vinculante. Ofreció una sonrisa escalofriante mientras expresaba su advertencia de despedida, dejando en claro que cuando llegara el plazo, él mismo se encargaría de cobrar la deuda sin excepción. El barón Elanza apretó los dientes con amarga frustración mientras su carruaje se alejaba a toda prisa de la mansión, totalmente derrotado en su intento de aprovecharse de la familia. Observando el carruaje partir a toda prisa, Sebastián señaló que pedir dinero prestado sin el aval adecuado probablemente había sido la intención del barón desde el principio. Tauro y su hermano estallaron de alegría, chocando los cinco con entusiasmo con Rayo por haber logrado poner una cara de humillación tan evidente en el barón. Farsa le ofreció su sincero agradecimiento a su hijo, admitiendo que el contrato formal solo existía gracias a la intervención de Rayo, mientras Sebastián señalaba en voz baja que el cabeza de familia debía estar mucho más atento. En el pagaré formal asegurado para evitar futuros préstamos abusivos, una de las sirvientas de la casa esparció sal con vigor por el umbral para purificar la mansión de la mala vibra del visitante. Rayo levantó el pulgar con confianza, profundamente impresionado por la rápida y devota dedicación de la sirvienta para purificar el hogar. Al pasar el tiempo y llegar el nuevo año,
el territorio Landmark celebró el nuevo comienzo, mientras Raju salía al pueblo con su hermana pequeña Hana para disfrutar de una caminata tranquila. Reflexionando sobre su vida pasada en un orfanato, Raju valoraba la oportunidad de tener finalmente una verdadera hermana menor, maravillándose de lo considerada que era Hana a sus 5 años a pesar de su corta edad. Decidido a regalarle un día maravilloso, sonrió con alegría, ansioso por dedicar toda su energía a jugar con Hana mientras exploraban los puestos del concurrido mercado. Él y su hermana pequeña paseaban por el animado mercado del pueblo, donde un amable comerciante saludó al joven Raju y a Hana. Ofreciéndole una brocheta recién asada a la pequeña, el vendedor sonrió ampliamente cuando ella la aceptó con un brillante y educado agradecimiento. Al ver sus modales impecables, no pudo evitar hinchar el pecho de orgullo, encantado de lo bien educada que era su hermana menor mientras continuaban su caminata. Recordaron con alegría las increíbles artesanías que vieron en la carpintería mientras él guardaba de forma segura sus nuevos recuerdos en su almacenamiento mágico espacial, solo para ser interrumpidos por Tauro y un grupo de niños locales que se les acercaban. Liderados por Tauro y Chima, 4 chicos del vecindario se reunieron en torno al dúo, bloqueándoles el paso con expresiones inusualmente serias. Protegiendo a Hana detrás de él, preguntó con firmeza qué querían, a lo que Tauro se dirigió a él con respeto y gran seriedad. De repente, los 4 niños se inclinaron profundamente por la cintura al unísono, suplicándole dramáticamente que los aceptara como sus leales seguidores. Cuando Tauro afirmó con valentía ser el seguidor número 1, Chima le gritó de inmediato en protesta, provocando un suspiro de exasperación del joven señor, quien se negó rotundamente a aceptar ningún seguidor. Suavizando su postura, propuso que, aunque no sería su jefe, en su lugar todos podrían ser amigos, siempre y cuando prometieran ser amables con Hana e incluirla en sus juegos. Los niños vitorearon con entusiasmo desmedido ante la perspectiva de servir al jefe Raju, lo que provocó que él les gritara al instante con frustración que aún no era su jefe. Hana apretó las manos con pura alegría por haber hecho nuevos amigos, y ver su felicidad lo hizo sonreír cálidamente, decidiendo unirse a ellos para un juego seguro de atrapadas. Sugirió jugar a las escondidillas hoy, explicándole al grupo cómo se elige a una persona para que la lleve, mientras los demás se esconden. Los niños se dispersaron con entusiasmo por la plaza del pueblo, corriendo entre edificios y escondiéndose detrás de barriles mientras comenzaba el juego. Después de probar juegos como atrapadas congeladas y atrapadas de sombras, los niños locales se maravillan de lo divertidas que son estas nuevas actividades, alabando a su joven líder mientras se despiden al final del día. Mientras los hermanos se despiden felizmente, los viajeros que pasan mencionan lo próspero que parece este pequeño dominio en comparación con las tierras del baronete Lanza, señalando que ni siquiera necesitaron comprar suministros adicionales allí. Al escuchar su conversación, rápidamente se da cuenta de que el baronete Lanza debe haber mentido sobre tener una mala cosecha solo para pedir dinero prestado a un territorio vecino con dificultades. Una expresión oscura y maquiavélica cruza su rostro mientras jura internamente ser completamente desalmado y cobrar hasta la última moneda que se le deba cuando llegue el momento. Al notar su repentino cambio de actitud, la pequeña niña le pregunta si pasa algo malo, lo que hace que él vuelva en sí y disimule diciendo que no es nada. La armonía restaurada, el trío comienza a caminar juntos por la tranquila calle para regresar a casa antes de que caiga el anochecer. Con la llegada de la primavera, se inició un cambio significativo para la familia Landmark. Un mensajero llegó a su finca, entregando noticias que marcarían el comienzo de un nuevo capítulo para todos. Con gran entusiasmo, Hiro reunió a la familia, sosteniendo una carta recién recibida y gritando que finalmente habían llegado noticias de su hermano mayor, Tauro. Desde principios de ese año, el hermano mayor, Tauro, había estado asistiendo a una escuela de élite en la ciudad del Margrave de Escoera, la academia número 1 en la región sureste del reino, que atraía a estudiantes de todas partes. Como vivía en una residencia estudiantil, la familia se mantenía en contacto a través de una correspondencia constante. Sorprendido por la última actualización, Hiro leyó en voz alta ante la mirada atenta de sus padres y hermanos. La carta revelaba que Tauro había obtenido el primer lugar en los exámenes parciales de medicina, artes marciales y magia. Su padre señaló con orgullo que, si bien las habilidades inherentes influyen, tal logro era realmente el resultado de un trabajo incansable. Reflexionando sobre el éxito de su hermano,
Hiro se sintió seguro de que Tauro destacaría, mientras esperaba con ansia su propia inscripción en 2 años, al tiempo que preguntaba que más detallaba la correspondencia. Leyendo más adelante, Hiro descubrió que Tauro había hecho numerosos amigos de diversos orígenes sociales, incluido el hijo del vizconde Bunan del Sur, quien se había convertido en un compañero y un noble rival. Mientras su madre y la tutora comentaban lo mucho que Tauro estaba creciendo y disfrutando de su vida estudiantil, la expresión de Farín se ensombreció con un sutil pesar contenido mientras sujetaba con fuerza el papel. Abrumado por la frustración, Farín se lamentó internamente de que, en última instancia, todo se reducía a los recursos financieros, creyendo que con suficiente dinero habrían podido enviar a Tauro a una institución aún más grandiosa en la capital real. Desanimado, se disculpó en silencio con su hijo mayor por no haber trabajado más para ofrecerle mejores oportunidades, pero Hiro lo observaba, consciente de la carga interna de su padre. Lo observó como los jóvenes resolvían entrenar aún más duro para no quedarse atrás de Tauro, aunque uno de ellos admitió en secreto tener otros pensamientos en mente. A partir de ese día, tanto Hiro como su compañero se dedicaron a un riguroso estudio y entrenamiento marcial, enfrentándose en intensos combates de espadas de madera hasta que su instructor declaró un empate, dejando a uno de ellos frustrado por la creciente brecha en sus habilidades. Su progreso en la magia fue igualmente notable. Hiro incluso había dominado la magia de curación de área intermedia, lo que llevó a su amigo a alabarlo como nada menos que un genio que pronto superaría a todos, aunque Hiro descartó modestamente los cumplidos. Decidido a seguir presionando hacia adelante, Hiro confió en la habilidad adquirida, experiencia incrementada, recibida de Dios, esperando que lo ayudara mientras continuaba diligentemente con su entrenamiento diario. Conociendo su notable crecimiento, Farín elogió a ambos jóvenes por su drástica mejora, sorprendiendo a Chima con su alta valoración de sus esfuerzos. Farín continuó expresando su orgullo como padre, recordándole a Chima que ingresaría a la escuela al año siguiente y exhortándolo a estudiar mucho para ello. Se decidió que la familia Landmark financiaría la inscripción de Chima en la misma academia que Tauro, aunque el joven dudó, preguntándose si era realmente aceptable. Acostumbrado a tal generosidad, Chima cuestionó si un plebeyo como él merecía asistir a una escuela tan prestigiosa mientras Farín ponía una mano reconfortante sobre su cabeza. Farín lo reaseguró explicándole que la academia albergaba a muchos plebeyos, lo que llevó a Chima a superar sus dudas y prometer con pasión estudiar duro y dedicarse a la familia Landmark. Con hijos prometedores y un dedicado vasallo en entrenamiento, el futuro de la casa Landmark parecía más brillante y seguro que nunca. A medida que pasaba el tiempo y se establecían los nuevos arreglos, el joven Rayo comenzó sus lecciones prácticas de magia bajo la guía de su madre una vez que cumplió los 8 años, preparándose con entusiasmo para demostrar cualquier hechizo que pudiera dominar. En una concentración enfocada, lanzó pica de tierra, entregándose de todo corazón al estudio diligente ahora que había alcanzado la edad adecuada. Reflexionó sobre el talento extraordinario de su madre Cecil, maravillándose de cómo una antigua aventurera plebeya poseía un dominio raro sobre la magia de viento, rayo, agua y curación, rozando el reino de una habilidad especial de alto nivel como un sabio. Tras evaluar su conjuro, ella dio por terminada la sesión, reconociendo que su magia de tierra era con diferencia su rasgo más fuerte, aunque sus incansables esfuerzos por despejar el bosque cercano a menudo lo habían llevado al borde del agotamiento total de mana. Esos agotadores esfuerzos dieron un enorme fruto, ya que despejar el vasto bosque permitió a la finca expandir sus campos de café y establecer un negocio de exportación constante para el próximo año. Satisfecha de que sus reservas totales de mana eran más que suficientes, decidió orientar su entrenamiento hacia la precisión delicada y el control fino del mana. Para poner a prueba su control, le asignó una tarea inusual, ordenándole esculpir estatuas de piedra a tamaño real con su figura una y otra vez. Encontró la tarea increíblemente difícil, luchando por equilibrar la proporción mientras sentía la aterradora y silenciosa presión de su mirada cada vez que un intento resultaba con rasgos faciales deformes o extremidades demasiado gruesas. Negándose a rendirse bajo su mirada vigilante, reunió su determinación y concentró cada pizca de energía en su siguiente intento. Su perseverancia dio frutos cuando finalmente esculpió una figura impecable, ganándose cálidos elogios por su enorme mejora en el control del mana. Examinó su pequeña estatua recién esculpida, observando internamente que, aunque había intentado hacer una réplica exacta de su madre, el pecho había quedado algo pequeño,
Un pensamiento secreto que sabiamente prefirió no decir en voz alta antes de mostrar el resultado a sus padres. Su control preciso del maná perfeccionado, aplicó sus habilidades mágicas con entusiasmo para construir un inodoro moderno de interior con tanque de agua y limos en la parte inferior para procesar los desechos. Algo revolucionario para la sanidad de la finca. El innovador invento de plomería fue recibido con elogios unánimes por parte de su familia y sirvientes, mejorando drásticamente la vida en la mansión, aunque por el momento fuera difícil producir en masa los retretes calentados. Aprovechando este impulso, se dispuso a pavimentar un camino de piedra amplio y liso que conectaba la mansión hacia el pueblo, sorprendiendo a los aldeanos que pasaban con tan eficiente obra pública. Mientras los habitantes locales veían al joven reparar y expandir los caminos por sí solo, comenzaron a venerarlo casi como a una deidad benévola, profundamente agradecidos por sus esfuerzos para mejorar su vida cotidiana. La noticia de la amabilidad de la familia y el próspero ambiente del pueblo se extendió a los territorios vecinos, atrayendo a viajeros y posibles colonos que buscaban una vida mejor en el dominio Landmark. Dentro de la oficina de la finca, Sebastián informó de un aumento en las solicitudes de inmigración, explicándoles a Farín y a Rayu que la gente huía de los altos impuestos de las tierras vecinas para buscar refugio bajo su justo gobierno. Reflexionando sobre el noble liderazgo de su padre, el niño se sintió aliviado de vivir bajo un señor justo, en contraste con nobles corruptos como el barón Elanza, que solo explotaban a sus súbditos. Pasaron unos meses mientras continuaba diligentemente con su proyecto de infraestructura, limpiándose el sudor de la frente tras otro largo día de arduo trabajo mágico. Observando el extenso asentamiento desde las alturas, contempló con orgullo las calles perfectamente pavimentadas y las casas de piedra organizadas, satisfecho por todo el progreso realizado. Reflexionó sobre su próximo proyecto, decidiendo introducir gradualmente más inodoros interiores en todo el territorio, comenzando con una instalación pública a pesar del tedioso proceso que requería fabricarlos. Mientras sus compañeros le ofrecían refrigerios y le recordaban con gentileza que no debía cargar con todas las tareas solo, su mirada se desviaba hacia la vasta naturaleza que se extendía más allá de la frontera del pueblo. En lo más profundo de los tramos no cartografiados de los bosques circundantes yacía el bosque demoníaco, un reino denso y peligroso envuelto en un peligro ancestral. Entre los imponentes troncos, Lord Camisa permanecía en silencio vigilante, examinando las sombras de la densa copa en busca de amenazas invisibles. Su silenciosa vigilancia se vio interrumpida cuando una bestia masiva y monstruosa apareció en escena, obligándolo a reconocer en silencio que había surgido un problema serio. Un retumbo pesado y rítmico resonó a través del paisaje cubierto de nieve mientras un jinete solitario apuraba a su montura a toda velocidad, cargando hacia la finca con noticias urgentes. Cuando el jinete se detuvo junto al campo de entrenamiento donde los niños habían estado practicando tiro con arco, reconocieron al instante al señor Camisa sobre su corcel y lo llamaron sorprendidos. Sintiendo la grave gravedad de la situación, el cabeza de familia salió al encuentro del sofocado anciano, quien de inmediato exigió que se publicara una misión de emergencia en el gremio de aventureros. Respuesta a la pregunta de su hijo sobre la amenaza, Camisa informó que una enorme horda de hasta 800 orcos estaba avanzando, superando con creces lo que una patrulla solitaria podría manejar. Estos brutales humanoides con aspecto de cerdo poseían una fuerza física inmensa y miraban a la humanidad como una presa inferior, lo que impulsó al señor a ordenar una movilización inmediata de las fuerzas armadas del dominio. Sin perder un segundo, le ordenó a Sebastián que alertara al gremio mientras el resto de la casa se ponía en movimiento de manera frenética. La región sur del dominio Landmark limitaba con la frontera demoníaca, una tierra salvaje sin cartografiar densamente poblada por monstruos peligrosos que hacían de la expansión una prueba constante. Aunque Camisa normalmente mantenía seguras esas tierras fronterizas en sus patrullas de rutina, el abrumador volumen de bestias lo obligó a retirarse y pedir refuerzos. Dirigiéndose a los jóvenes, le ordenó a Rayu que acompañara a su abuelo a la línea sur y levantara un muro defensivo de tierra junto a Chima, mientras que a Hiro se le asignó quedarse en la reserva para atender a los heridos que llegaran. Momentos después, la orden urgente llegó al gremio de aventureros, donde un mensajero irrumpió por las puertas anunciando una misión de emergencia emitida directamente por la familia Landmark. Escuchó con atención mientras los murmullos se extendían por el gremio, con los aventureros dándose cuenta de que un pedido directo del propio señor significaba un peligro inminente. Al enterarse de que la operación era un esfuerzo conjunto con el famoso Lord Camisa y la familia Landmark, un entusiasta grupo de mercenarios ofreció voluntariamente sus espadas para la causa. La multitud,
guerreros experimentados explicaban la legendaria reputación del ogro de pelo rojo, un antiguo aventurero de rango A que había ascendido de plebeyo a caballero gracias a su destreza en el campo de batalla, luchando codo a codo con Lord Farsa. Inspirados por los legendarios nombres involucrados, más aventureros se unieron con gritos entusiastas, ansiosos por la oportunidad de luchar junto a figuras tan renombradas. Mientras tanto, en el perímetro del bosque, el equipo de avanzada llegó a caballo para inspeccionar la zona de construcción. Dirigiendo el esfuerzo, Lord Camisa le indicó a Chima que descansara mientras le ordenaba a Rayu construir un muro bajo de tierra que conectara el árbol alto con las rocas distantes, reservando su propio mana para las obras defensivas mayores. Sintiendo con la cabeza, el joven canalizó su magia elemental, levantando una formidable barrera de piedra y tierra hacia el cielo con sorprendente facilidad. Observando el impresionante resultado, Lord Camisa aceptó con gusto un frasco de poción casera para recuperar mana que le fue ofrecido para aumentar sus reservas antes de comenzar su propio hechizo. Bebiéndose el elixir de un trago, el veterano caballero comenzó a canalizar su masivo mana hacia la tierra, desatando un temblor asombroso que hizo que el terreno mismo se elevara violentamente. Viendo agotado la poción por completo, inmediatamente pidió otra, dejando al joven lanzador de conjuros sin palabras ante la inmensa escala de poder desplegada. Lo observó como el señor Camisa terminaba el brebaje, haciendo una mueca ante el horrendo sabor pero alabando la sorprendente habilidad boticaria del niño. La estruendosa risa del veterano disipó rápidamente la pesada tensión que se cernía sobre ellos. Dejando a un lado el recipiente vacío, Camisa volvió su atención hacia la línea de árboles, adoptando un tono firme y sereno mientras se preparaba para lo que se avecinaba. Sentado con las piernas cruzadas en la tierra, el veterano guerrero se tomó un momento de silenciosa reflexión, con la mirada fija hacia adelante mientras ordenaba sus pensamientos. Dirigiéndose a Rayu a su lado, Camisa admitió que, si bien la abrumadora cantidad de enemigos resultaba intimidante al principio, la clave residía en analizar a quienquiera que estuviera al mando de la horda. Advirtió que dudar o sentir miedo ante un ejército de orcos tan vasto significaba la derrota antes de empezar la batalla. La victoria absoluta exigía arremeter con valor para cortar la cabeza del general. Reflexionando sobre la estrategia, Rayu sugirió un ataque preventivo, lo que hizo que Camisa lo mirara con una sonrisa cómplice y le preguntara si le estaba leyendo el pensamiento, a lo que Rayu asintió firmemente. Un pesado retumbo resonó de pronto en el bosque, llamando su atención justo cuando un convoy de aventureros convocados salía de entre los árboles justo a tiempo. Los guerreros que se aproximaban avanzaban con sombría determinación, plenamente conscientes de lo en desventaja numérica que se encontraban, pero firmes en su deber. Señalando su propia sien, Camisa le recordó a Rayu que la batalla se decide en última instancia con fortaleza mental y estrategia, dejando al joven absorbiendo la lección con atención. De repente, estallaron gritos a lo largo de la línea defensiva cuando los exploradores regresaron a toda prisa por el bosque, anunciando con frenesí que la horda enemiga finalmente se acercaba. Mientras escuchaba la angustiosa advertencia del explorador, la cruda realidad de la situación se hizo evidente. Unos 1000 enemigos avanzaban a la carga, liderados por un temible rey orco, un general orco y un escuadrón de élite de altos orcos. Las ondas de conmoción se extendieron entre las filas al darse cuenta de que enfrentaban una amenaza de rango A, aunque Camisa simplemente se rascó la nuca y ofreció una disculpa avergonzada por haber juzgado mal la presencia del comandante enemigo. Sin perder el ritmo, el veterano guerrero reclamó al rey orco como su objetivo, asignando a Farsa la tarea de encargarse del general. Dirigiéndose a las fuerzas restantes, dejó claro que la retirada significaba la destrucción de los habitantes del dominio, encomendando a los soldados de primera línea contener a la horda. Volviéndose hacia el joven muchacho, le indicó a Farsa que preparara la señal mientras él y el niño se disponían a devastar las líneas enemigas con un ataque sincronizado. Cerrando los ojos, el joven activó su magia de detección, lanzando rastreo hacia los frondosos alrededores. Ubicando el centro enemigo con precisión a 80 metros al frente, transmitió las coordenadas justo cuando el experimentado comandante desenvainaba su espada para la carga. Desatando su poder combinado, una lanza mágica de roca ascendente se unió a un descomunal corte de espada, provocando una explosión catastrófica de energía que desgarró el bosque. Al ver cómo la asombrosa destrucción abría un amplio camino entre los densos árboles, los soldados a su alrededor contemplaron atónitos el legendario poder de un aventurero de rango A. Mientras Farsa llamaba a su explorador para evaluar los daños, los combatientes cercanos murmuraban asombrados por la increíble fuerza del niño, al tiempo que el explorador activaba su habilidad Ojo de Halcón para
vigilar el campo de batalla. Escuchó con atención mientras el informe visual confirmaba la devastación. El escuadrón de altos orcos había sido completamente aniquilado, aunque su rey permanecía en pie y aproximadamente el 10% de las fuerzas enemigas había sido neutralizado. Aprovechando la oportunidad, el comandante ordenó a los magos bombardear el área circundante con magia mientras las tropas de choque se preparaban para embestir directamente las líneas enemigas. Dirigiéndose a Hiro, Chima y su compañero, el oficial encomendó al trío la tarea de restaurar las reservas mágicas de todos y curar a los heridos antes de salir corriendo de vuelta a la línea de frente. Sin dudarlo, el joven escuadrón de apoyo se puso a trabajar, distribuyendo pociones restauradoras y canalizando energía curativa para mantener a los guerreros de la vanguardia en la lucha. Vigorizados por el rápido auxilio, los infantes se abrieron paso a través de las hordas de monstruos con acero implacable. Observando el despiadado impulso, los hombres se maravillaron de cómo se abría un camino donde quiera que el dúo de vanguardia atacaba, comparando su feroz destreza con la de verdaderos ogros. Los soldados se consideraban afortunados de presenciar al legendario ogro de pelo rojo y al caballero ensangrentado luchando codo con codo, hasta que un repentino cambio en el campo de batalla les llamó la atención. Sobresaliendo por encima de la caótica melee, el enorme general orco dio un paso al frente con un hacha de batalla pesada en la mano, irradiando pura malicia. Aunque castigado por los ataques mágicos, el espíritu de lucha del gigante permanecía intacto. Viendo a este monstruo de cerca, el guerrero veterano fijó su mirada en el rey orco y le dejó el imponente general a su compañero. El colosal bruto sonrió de forma burlona, cuestionando si el humano realmente creía que podía enfrentarse a él. En un brutal hachazo descendente, el general descargó su golpe, solo para encontrar aire mientras una hoja cruzaba velozmente a su lado, dejando una voz fría susurrando en su oído que distraerse en batalla es mortal. Se mantuvo sereno sobre su enemigo caído, comentando con frialdad que la evidente falta de experiencia en batalla del general orco le había costado finalmente la pelea. Observando la increíble hazaña desde arriba, los jóvenes se quedaron totalmente asombrados. Chima apenas podía asimilar con qué facilidad el gigante comandante había sido derribado en un solo instante. Al notar a los heridos en el campo de batalla, el joven instó a su compañero a apresurarse a bajar para poder ofrecer magia curativa, e inmediatamente ambos bajaron a toda prisa por el terraplén. Mientras tanto, Lord Camisa se encontró enfrascado en combate con un rey orco coronado, quien se burlaba de él llamándolo un humano insignificante mientras blandía su enorme espada. Saltaban chispas mientras sus pesadas armas chocaban repetidamente en un furioso intercambio de golpes. Desviando los inmensos golpes, Camisa se dio cuenta de que esta bestia se había fortalecido con magia de fuerza y agilidad, amenazando con evolucionar en un emperador orco completo en cualquier momento. El monstruoso rey desató un aplastante golpe descendente que se estrelló contra el suelo con fuerza explosiva, haciendo que Chima gritara aterrorizado por su abuelo. A medida que el espeso polvo comenzaba a asentarse, una figura emergió ilesa del cráter despejado. Exhalando un suspiro de alivio tras esquivar por poco el golpe, Camisa se mantuvo listo, lo que hizo que el frustrado rey orco ladrara órdenes a sus sirvientes rezagados para que atacaran. Espoleados por el mandato de su soberano, una multitud de orcos menores soltó un chillido estridente y se lanzó en masa a la lucha. Mientras observaba desde atrás, un repentino arco de acero brillante silbó en el aire en un solo y devastador movimiento. Rin se agachó y cortó una fila de orcos que cargaban en un destello de plata, con la mirada fija en la batalla con inquebrantable determinación. Misa reconoció la oportuna llegada de su hijo, pero Farin insistió en encargarse él mismo de los monstruos que los rodeaban. Reconociendo el momento, Camisa activó en silencio su magia de mejora física y de agilidad. Y él a su palabra, el joven guerrero se abrió paso entre la horda restante con una precisión perfecta, manteniendo a las bestias menores completamente a raya. Al ver a sus tropas caer tan fácilmente, el monstruoso rey orco rugió con incredulidad, incapaz de comprender cómo sus fuerzas estaban siendo diezmadas por simples humanos. Dando un paso al frente con renovado poder, Camisa levantó su espada con una sonrisa de confianza. Declaró que la verdadera pelea comenzaba ahora, decidido a destruir al rey orco antes de que pudiera evolucionar aún. Mientras los soldados heridos se quejaban a lo largo del pasadizo de piedra, el joven Hiro se hizo cargo de la situación inmediata, ordenando a sus aliados ayudar al personal médico que atendía a los heridos. Cerrando los ojos, el niño levantó ambas manos y concentró su mana interno, preparándose para desatar un hechizo de restauración de área amplia. Una radiante explosión de luz estalló a su alrededor mientras lanzaba recuperación de área, iluminando la cueva y envolviendo
devolviendo a los combatientes heridos en energía curativa. Los soldados se maravillaron con asombro mientras sus cortes abiertos y heridas graves desaparecían en un instante, restaurando sus fuerzas por completo. Partiendo pequeños frascos de vidrio, Hiro distribuyó pociones mágicas de recuperación a los luchadores de primera línea, advirtiéndoles del sabor amargo mientras les ofrecía una ayuda vital. Mirando hacia el combate en curso, evaluó el caótico campo de batalla donde los defensores humanos se equilibraban por igual contra orcos enormes en un brutal combate cuerpo a cuerpo. Conoció que en términos de fuerza pura, resistencia y número de tropas, los invasores monstruosos tenían una clara ventaja que rompería cualquier batalla prolongada de desgaste. Apretando su pequeña mano en un puño tenso y tembloroso, una oscura determinación llenó su mirada mientras juraba encontrar una debilidad y vengar a quienes se atrevieron a dañar a su familia. Más adelante, las pesadas armas de hierro chocaron con una fuerza descomunal mientras las líneas de frente se cedían ante el violento asalto del general orco coronado. El sudor goteaba por el rostro del señor Camisa mientras se preparaba contra la embestida, dándose cuenta con creciente temor de que el comandante enemigo estaba evolucionando rápidamente hacia un emperador orco en medio de la batalla. Él era muy consciente de la grave amenaza que enfrentaban, mientras las instrucciones resonaban por las calles instando a todos los ciudadanos a evacuar de inmediato hacia un lugar seguro. El monstruoso comandante se burló de su pérdida de impulso, pero apretando la empuñadura con fuerza, el veterano guerrero lamentó en su interior el implacable paso de los años mientras se mantenía firme en su resolución. Recordando cuán fácilmente habría terminado este enfrentamiento en sus días de juventud, cruzó armas con el imponente adversario en un intercambio de alto riesgo. En un destello repentino y aterrador, el inmenso impacto destrozó su hoja de acero en fragmentos inútiles. Mientras maldecía su repentina desdicha, su hijo gritó preso del pánico al ver a su padre desarmado. El general orco alzó su pesada hoja para asestar un golpe fatal, proclamando el fin de la batalla. Antes de que el golpe letal pudiera concretarse, Chima invocó su hechizo de lanza de roca, lanzando afilados proyectiles de piedra directamente al rostro de la bestia y obligándola a retroceder de dolor. Aprovechando la breve oportunidad creada por el ataque mágico, el joven corrió a toda velocidad para ayudar a su padre. Combinando sus fuerzas restantes en un contraataque coordinado, padre e hijo arremetieron juntos, atravesando al gigante enemigo y arrancándole un aullido de agonía. Su corona rodando inútilmente sobre la tierra, el masivo general enemigo cayó pesadamente al suelo, derrotado al fin. Observó en silencio junto a sus soldados mientras los orcos restantes se dispersaban y huían del campo de batalla presas del pánico. Los victoriosos soldados levantaron sus armas y puños al aire, estallando en eufóricos vítores ante la derrota del líder monstruoso. Exhalando un suspiro de agotamiento, el veterano guerrero se giró mientras el joven acudía rápidamente, lanzando magia curativa para atender sus heridas. Riendo con ganas mientras le daba palmadas en la cabeza al jovencito, elogió la agudeza del niño por actuar en el momento oportuno y salvarle la vida. Recordando el angustioso momento en que la derrota parecía inminente, el joven héroe dio un tranquilo suspiro de alivio por haber llegado a tiempo. Observando detenidamente al niño, su padre reflexionó sobre cómo podía poseer una previsión de batalla y un juicio táctico tan notables a su edad. La amenaza eliminada, su padre le dedicó una cálida sonrisa, confiado en que el dominio permanecía a salvo, un sentimiento compartido por el viejo señor. Dándole una calurosa palmadita en la espalda a su hijo, el viejo señor le encargó recompensar a las tropas mientras él partía a lidiar con los rezagados. Notando que su padre se disponía de inmediato a asumir más trabajo, el atento niño se ofreció a estar a su lado y brindarle su ayuda. Rodeado de bosques tranquilos y picos montañosos bajo un cielo despejado, la paz regresó al territorio tras una victoria milagrosa. Le había desplegado su vasta magia de recuperación de área por todo el campo de batalla, tratando a los heridos de manera tan efectiva que, a pesar de la gravedad de las bajas, no se perdió ni una sola vida. La noticia de esta increíble hazaña se difundió rápidamente más allá de las fronteras del territorio, elevando el renombre de la familia Landmark bajo el margrave Sugoela a niveles sin precedentes. Conociendo que su resistencia había protegido sus propias tierras de ser el siguiente objetivo, el margrave Sugoela ofreció elogios efusivos por los logros de las 3 generaciones de la familia. Impulsada por este éxito, la corte real aprobó formalmente la petición del margrave Sugoela para ascender a la familia Landmark en la jerarquía nobiliaria.
enviando a un mensajero oficial directamente desde la capital para entregar el certificado. Mientras un carruaje se detenía frente a la propiedad, los jóvenes hermanos anticipaban con entusiasmo noticias de una gran recompensa al ver regresar a su padre. Cuando le dieron una cálida bienvenida a casa a Farín y le preguntaron cómo habían ido las cosas en la capital real, su expresión solemne sugirió que el resultado contenía más de lo esperado. En lugar de dar explicaciones en el acto, Farín pidió que se reuniera de inmediato a todos en la residencia para realizar un anuncio formal. Poco después, toda la casa se reunió fuera de la gran mansión para escuchar qué noticias se habían traído desde la capital. Frente a la multitud expectante de familiares y sirvientes, Farín se preparó para compartir los detalles formales del decreto real. Le anunció que su señor, el margrave Sugoela, había sido elevado al rango de marqués, dejando a Hiro escuchando con el aliento contenido para saber qué reconocimiento le esperaba a la familia Landmark. Se quedó helado en un silencioso estado de shock mientras su padre declaraba con orgullo que el mismísimo rey había concedido personalmente a su familia el prestigioso título de barón. El anuncio hizo que todos en la habitación se quedaran boquiabiertos de incredulidad, asombrados de haber saltado por completo el rango de baronet para convertirse directamente en barones. Mientras el joven procesaba la monumental noticia, su padre profundizó en el decreto real, explicando que, aunque ahora poseían un título independiente para proteger el reino fronterizo, seguirían siendo aliados leales dentro de la facción del marqués. Radiante de orgullo, el cabeza de familia dejó claro todo el alcance de su victoria, con un territorio ampliado e independencia, ahora eran nobles de alto rango que respondían directamente ante la corona. Llenos de alegría por la increíble revelación, la familia y los sirvientes estallaron en un entusiasmo generalizado, celebrando su nuevo estatus y honor. La noticia del ascenso se propagó como la pólvora por las calles circundantes de la finca, y los ciudadanos se gritaban unos a otros la increíble noticia con absoluta emoción. En la concurrida plaza del pueblo, la gente común se reunió llena de júbilo, declarando un festín espontáneo para brindar por el notable ascenso de su señor. Entre los residentes más jóvenes, la emoción crecía mientras compartían con entusiasmo los detalles del decreto real llenos de asombro. Mientras tanto, en absoluto contraste con las celebraciones generales, el baronete Lanza golpeó la mesa con los puños, temblando de ira al enterarse del repentino ascenso de Farín. Mientras el pomposo noble echaba chispas en una amarga negación, los aliados de la casa, como Camisa y el comerciante local, compartían sonrisas cálidas, regocijándose por el merecido triunfo de la familia. Mientras él albergaba un amargo resentimiento en otra parte, a las afueras de la majestuosa mansión Landmark una animada multitud de aldeanos se reunía en el césped para celebrar. Los agradecidos lugareños se abalanzaron emocionados, presentando afectuosos regalos como queso casero, un carro hecho a medida y buen saque para expresar su profundo agradecimiento. Recibiéndolos con los brazos abiertos, Farín agradeció calurosamente a la multitud e invitó a todos a darse un banquete, beber y disfrutar en honor a su triunfo compartido. Al observar a su padre hospedar con generosidad a la misma gente que venía a honrarlo, Rayu reflexionó sobre la genuina bondad de Farín, lleno de un silencioso orgullo por pertenecer a semejante familia. Llamando al joven héroe, la alegre multitud instó a Rayu a unirse a las festividades, elogiando su papel fundamental en la exterminación de los orcos y bromeando con que la comida se acabaría pronto. Afirmando su absoluta devoción por sus seres queridos, Rayu corrió alegremente hacia la reunión, totalmente decidido a trabajar aún más duro para proteger y apoyar a su familia a partir de ese